Bueno, solo decirles que tenéis ya todo el material didáctico directamente dentro de la academia. El curso es totalmente gratis, solo tenéis que entrar, crearos una cuenta y acceder al curso. Ahora mismo estamos trabajando directamente sobre arquitectura y sistemas bases dentro de Unreal. Cada uno de estos módulos representa pues la fase natural de ir creando una arquitectura poco a poco. ¿Por qué es tan extensa y por qué vamos haciéndolo de esta forma? Porque de esta manera podéis, por decirlo de alguna manera, ver el transcurso, los motivos por el que tomamos ciertas decisiones y por qué se va generando. Y hasta cierto punto nosotros vamos creando refactorizaciones para que podáis ir viendo, cada uno de los progresos, sobre todo el desarrollo de este vertical slice. Es importante entender que nosotros no estamos creando un prototipo. Ya nosotros aparentemente, supuestamente hemos creado un prototipo, lo hemos validado y nosotros ya hemos decidido empezar a construir lo que sería un proyecto un poquito más consistente con todos los sistemas y todo que va a integrar ya nuestra jugabilidad. Entonces, decirles que tenéis realmente todas las clases ya subidas directamente a la academia con su propio material didáctico. Algunos tenéis incluso material didáctico que os ponen diferentes anotaciones para indicarlo que estos son materiales y conceptos que hemos estado desarrollando para basar nuestras arquitecturas finales, y cada cierto tiempo estamos creando unas clases finales de refactorización. Esta, por ejemplo, se va a actualizar dentro de poco con la última entrega que vamos a hacer ahora. Y nos encontramos justamente en este punto, dentro del sistema de GameFlow. Esto lo hemos dividido en diferentes clases para enseñar diferentes contextos del por qué hemos creado este sistema, ¿no? Incluso creamos diferentes versiones del mismo sistema para que podáis ver con detalle realmente todas las decisiones del por qué vamos creando esto. También hemos hecho uno último antes de publicar esta clase, y vamos a publicar después otra, que es analizando la API de nodo a nodo, donde hemos hecho un pequeño benchmarking muy básico con un entorno controlado donde vamos analizando un poco cada uno de los componentes dentro de nuestro GameFlow a la hora de comunicar de manera masiva, con 50 actores, 1000 actores, como ya les he dicho justamente hace muy poco. Vamos desglosando un poco las explicaciones y todo lo que vamos haciendo. Esto lo vamos a ir viendo ahora sobre la práctica, pero es bueno que lo tengáis documentado para que poco a poco lo vayáis viendo. Como ya os habéis dicho hace poco, la siguiente clase que nosotros vamos a ir viendo son el subsistema de guardado, de carga de niveles, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El orden de ejecución de cómo vamos nosotros generando cada uno de los sistemas tienen un orden específico con un propósito claro. Es decir, cada uno de los sistemas que vamos creando va en parte no a depender de otro, pero sí que va a crecer gracias a las funcionalidades que le van trayendo otros. Por ejemplo, el sistema de carga y el ejemplo que vamos a ir viendo en estas clases prácticas ahora, os voy a enseñar, por ejemplo, conceptos de cómo cargar de manera síncrona a un nivel, cómo asegurarnos de que antes de entrar al nivel y que se cargue, las PSO estén cargadas, y de esta manera nosotros asegurarnos de evitar los glitches ni cualquier tipo de problema sin tener que estar haciendo procedimientos de fuerza bruta muchas veces. Generalmente los procedimientos de fuerza bruta que nosotros generamos dentro de estas dos clases, un segundo, vamos a borrar esto, dentro de estas dos clases que tenemos aquí, realmente no es el mismo concepto que se ha hecho muchas veces, que es la de abrir un nivel y cargarlo directamente. Nosotros en este caso lo que hacemos es que generamos un catálogo de cosas que tenemos que sí o sí tener cargadas directamente en el PSO. Más adelante veremos realmente cómo funciona por detrás el sistema de PSO, porque es más complejo de lo que parece y funciona de una manera muy interesante, sobre todo el sistema del recorder, que esto es algún sistema nativo que ya trae Unreal para este tema, ¿no? Luego ya pasaremos al sistema de audio y ya prepararemos la build final para terminar la arquitectura principal. Y aquí entramos ya de lo que sería todo el tema del juego. Hay que decir un punto importante, y es que este sistema, conforme nosotros lo vayamos ya llevando a un flujo final, lo iremos actualizando todavía más. Por ejemplo, cuando queramos añadir una funcionalidad más, cuando queramos refactorizar, cuando queramos dejarlo lo más fino posible antes de que el proyecto se termine. Y cuando esto lo terminemos al completo, servirá como aportación a la comunidad y lo vamos a hacer luego en C++. Va a ser un curso todavía más grande porque ahí vamos a ver todo lo que serían los factores profesionales para la industria a día de hoy dentro de cualquier tipo de proyecto de este tipo. No quiero enrollarme mucho más, simplemente decirles que este material ya lo tenéis disponible en la academia, que podéis disponer de él, leerlo con mucha tranquilidad e ir viendo poco a poco todos los procedimientos que vamos haciendo, y sobre todo cuando entremos claramente en las partes más divertidas que me imagino que todos querremos llegar aquí, que son cada uno de estos elementos que tenemos por aquí. Entonces no me quiero entretener mucho más y nos vamos a poner a ello. Bueno, bienvenidos a la segunda clase de la arquitectura de GameFlow. En la anterior vimos algo muy inicial, vimos una presentación, vemos cómo es la estructura básica. Esta ya aviso que va a ser bastante más larga y la vamos a ir viendo en diferentes tipos de bloques, y es por eso esta pequeña presentación vamos a ver un poco qué es lo que vamos a ir viendo durante todo el transcurso de seguramente más de una hora de todo lo que vamos a ir viendo dentro de esta práctica. Vamos a hacer no solamente validación, vamos a ver la API, cómo funciona, cómo se estructura, hemos preparado un entorno para ver cómo se estructura la arquitectura completa o cómo se utilizaría, y hemos hecho pruebas dentro de Unreal Engine, tanto dentro del editor, en standalone,
y en shipping. De esa manera vamos a poder visualizar realmente cuál es la carga, cómo se genera y en qué momento se ejecuta. Y también vamos a ir adelantando un poco de lo que será la siguiente clase, que es el sistema o el subsistema de carga de niveles y el concepto de precarga de caché o PSO. Eso lo vamos a ir viendo en las siguientes dos clases. En esta vamos a ir viendo todo el game flow, pero claro, para poder ver todo el flujo hemos tenido que imitar un poco esa transición de pasar por ese primer nivel que se va a encargar un poco pues, de la ejecución y carga del game flow, de la caché. El segundo se encargará en este caso del menú main y el tercero es cuando ya nosotros entramos directamente dentro del gameplay. Entonces vamos a ir viendo un poco la presentación que hemos preparado para ver un poco todos los objetivos que vamos a ir viendo, ¿no? En este caso, claramente, vamos a ir viendo un poco pues el dominio de la API para ir viendo todas las funciones que tiene. Actualmente la API creo que cuenta con unas 7 o 8 categorías y estamos hablando de que son unas 88 funciones dentro del flujo principal, es decir, dentro del subsistema. Nosotros hemos creado un wrapper, una librería, para poder tener acceso a todas esas funciones, pero en este caso con una capa de validación y una capa de login para poder ir registrando cada uno de los procesos que van pasando en todo momento. También hemos hecho algunas modificaciones, es decir, que tanto este material como los demás ya lo tenéis disponible dentro de la academia para poder verlo. Por lo tanto, vamos a ver cómo se instala tanto el Gameplay Message Subsystem de Lyra, lo vamos a instalar en este proyecto, porque como ya he dicho y si habéis leído el material didáctico, este sistema no compite con él, sino que se complementan. Ambos tienen funciones que pueden llegar a ser muy parecidas, pero realmente se ejecutan o se deberían utilizar para propósitos diferentes, ¿no? Y vamos a ver un poco la visualización de flujo y el análisis a través del Insight. En este caso vamos a ir viendo un poco tanto como lo que son las arquitecturas generales, cómo se utilizan de manera plana, cómo se pueden utilizar a través de sistemas de validaciones internas, que al final lo que hemos hecho es con un propósito de dejarlo mucho más manejable y añadir un contexto más simple, siempre siguiendo la frase que hazlo simple, hazlo funcional, porque de esa manera podemos obtener el mismo resultado simplificando ciertos aspectos de la validación. Simplemente lo que hemos reducido es que en vez de analizar en el contexto en el que te encuentras para continuar, vamos a validar dos puntos críticos, que es el punto de los lugares a los que puedes ir y los lugares que tienes prohibido ir. ¿Qué pasa? Para analizar el contexto exacto en el que tú te encuentras, lo que hacemos es que creamos siempre una regla en base al contexto en el que tú quieres realmente tener un propósito de ir hacia adelante o hacia atrás, o saber en qué lugares puedes ir o no. De esa manera, siempre que tú quieras analizar el lugar en el que está, ya lo hace el propio sistema, simplemente tienes que añadir una regla nueva. Y luego el tema de la compilación de PSO, simplemente vamos a dar un pequeño adelanto, vamos a mostrar un benchmarking, vamos a mostrar también un pequeño script que hemos desarrollado para ver cómo funciona el PSO y por qué es importante desarrollar cargas de PSO previamente y no siempre depender de que el motor las haga. Es decir, ya Unreal te permite y te da herramientas que utilizan ya los estudios grandes y los estudios AA para tú poder hacer lo que sería una grabación de todo el contenido que tenga que ver con la carga de los shaders. La cosa es que por norma general suele ser un poquito más engorrosa de ver cómo se configura y se instala, y eso también lo vamos a ir viendo. Generalmente ya hemos visto lo que es un Gameflow, un sistema que puede ir analizando los cambios de estado y validándolos y puede ir informando al resto de sistemas de todo lo que va pasando en cada momento. Esto es increíblemente práctico cuando lo que no queremos es estar con código redundante en muchos lugares diferentes. Si tú necesitas ejecutar un código que se encuentra en un lugar en específico, para no tener que estar duplicándolo, muchas veces lo más eficiente es enviar un mensaje para que vuelva a ejecutarse. Generalmente cuando son en este caso contextos genéricos. Si son contextos muy granulares o que necesitan, por ejemplo, una variable o necesitan un tipo de dato, por ejemplo, aquí el Global Message Subsystem es una herramienta súper útil y súper liviana para nosotros poder, por ejemplo, transmitir ese tipo de datos aparte del contexto. Por norma general, cuando necesitamos transmitir no solamente un cambio de estado, que en este caso no es el propósito del Gameplay Message Subsystem, sino del Gameflow, simplemente queremos comunicar un sistema con otro, un actor con otro para pasarle un dato en específico, que no cambiar de estado, entonces ahí el de Lyra es donde realmente va a tomar mucho protagonismo dentro de todo nuestro desarrollo, porque es un sistema muy bien optimizado y muy útil para cuando nosotros necesitamos comunicar con desacoplamiento. Y esto, sobre todo, lo vamos a ver cuando nos metamos con el sistema de ítems y con el sistema de inventario. Si nosotros queremos crear algo procedural y que se cree de manera rápida en base a datos, este tipo de gestiones del Gameplay Message Subsystem son herramientas fundamentales para conseguir comunicar sistemas con otros de manera efímera y sin la necesidad real de estar acoplando una cosa o la otra. Generalmente vamos a ver, como ya les he dicho, cómo se instala el Gameplay Message Subsystem, que es lo primero que vamos a ver, que es súper sencillo. Vamos a ir a buscarlo al proyecto de Lyra, vamos a colocarlo dentro de nuestro proyecto y no tenéis que hacer absolutamente nada más. Ahora mismo estamos trabajando, si no me equivoco, sobre la 5.6. Así que a partir de ahí realmente el workflow es lo mismo para uno que para otro. Generalmente el tema de las validaciones es la parte, entre comillas, más engorrosa de todo lo que sería nuestro sistema, pero también es la más poderosa, porque al final no solamente estamos transmitiendo eventos y transformaciones, sino que también esto nos permite en momentos críticos poder poner
puertas y barreras para nosotros poder tener control total un poco sobre todo lo que va pasando durante el proceso de desarrollo. Esto sobre todo cuando los proyectos escalan y hay un montón de variabilidades dentro del procedimiento, es decir, cada vez que va pasando algo y coetáneamente van pasando un montón de cosas alrededor, es importante que un sistema de validación pueda, pues por decirlo de alguna manera, poder validar ciertas circunstancias y si un diseñador, por lo que sea, se llega a equivocar, que haya diferentes tipos de puertas completamente cerradas, que ese diseñador no pueda pasar. Y eso lo hace directamente un sistema de validación. Nosotros desarrollamos eso para que luego los desarrolladores que vayan a hacer el gameplay, si intentan ir a un lugar que no deben, el sistema ya se lo va a informar. Aquí hemos preparado lo que les comenté, un entorno muy simple de ir del nivel boot al menú main y al debug map. Vamos a ver todos estos conceptos de precarga de PSO, vamos a ver el concepto de transmisión de diferentes tipos de eventos, por ejemplo, que cuando vayamos a hacer las transiciones haya una pantalla de carga, todo eso se va a ir siendo de manera automática con una única función de cambio de estado. Y eso es lo que queremos ver ahora, la forma más simple, porque a partir de aquí todo el proyecto y en la creación del resto de subsistemas va a ir escalando a algo mucho más complejo por envergadura, no porque realmente sea complejo de entender. Y en definitiva el tema de los tiempos de carga. Esto es un pequeño adelanto de lo que vamos a ir viendo en las siguientes clases. Y también tengo que decir que los PSO, en este caso el sistema de carga de cacheo, el Pipeline State Object, lo que vamos a hacer es que lo vamos a ver en dos clases. Una que vamos a ir viendo ya, que vamos a ir preparando el sistema de precarga por catálogo, que esto va acompañado luego con el sistema de grabado que ya tiene Unreal. Y después, cuando ya tengamos todo nuestro proyecto con todos los assets y con todas las cosas, los niveles montados, ahí vamos a dar una clase completa de cómo se graba de manera totalmente como lo harían en un estudio, para poder asegurarnos de que todo se quede grabado dentro del sistema de PSO, cómo podemos almacenar el pipeline caché y poder reutilizarlo cuando nuestro proyecto en shipping ya pueda ejecutarlo directamente y esto se vincule para nosotros ir analizando realmente cuántos quedan e ir actualizando una pantalla de carga como ya todos conocen. Luego vamos a ir haciendo diferentes tipos de benchmark. En este caso, los benchmark que vamos a hacer ahora, los vamos a, un poco por decirlo de alguna manera, los vamos a hacer a lo bruto. Vamos a multiplicar simplemente las comunicaciones en un mismo frame, pero realmente poco a poco, según vayamos montando todo el juego y toda la aplicación, nos vamos a ir dando cuenta de que realmente cada vez que vamos a validar un sistema, estamos validando los que ya hemos creado, cómo funciona su flujo, porque todas las herramientas que tiene Unreal, mal usadas, pueden llegar a generar malos rendimientos. Pero realmente la arquitectura es muchas veces más importante que la propia herramienta en sí. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, y también les ha dejado en el material didáctico, cómo tanto el sistema de GameFlow como el Gameplay Message Subsystem, ambos son increíblemente eficientes a la hora de llamar de manera masiva a un montón de actores y sistemas. He dejado, creo que en el material didáctico, uno en el cual comunicamos a 50 actores y otro en el que comunicamos a 1000. Y lo más interesante en los tiempos de análisis es que es algo gradual y lineal. ¿Qué quiere decir? A razón de más cantidad, simplemente exponencialmente va a ir creciendo de manera lineal el tema de la carga. ¿Qué pasa? En un juego de producción real, no solamente tenemos un nivel vacío y 1000 actores, tenemos un montón de sistemas y un montón de cosas que van pasando a la misma vez. Por eso la arquitectura es importante, porque una vez que ya tenemos el contexto completo, vamos a saber dónde vamos a tener que nivelar diferentes tipos de situaciones para evitar el overhead en diferentes situaciones específicas dentro de nuestro gameplay, ¿no? Pero ya verán que los cambios de estado, al estar repartidos y no ejecutarse demasiadas llamadas en un mismo momento, por norma general no tienen ningún tipo de overhead a la hora de comunicar. ¿Dónde realmente se encuentra la problemática? En lo que realmente va a ejecutar el actor que escucha. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta para la arquitectura, porque no es lo mismo que cargar 50 actores de manera síncrona que avisar a 50 actores que vayan cargándose de manera asíncrona. Y esto es importante también, el concepto de batch, el concepto de escalonado, todo eso lo iremos viendo con el tiempo, pero es importante que ya en esta clase vayamos viendo este tipo de conceptos más avanzados porque nos van a ayudar para cuando ya lleguemos a esas clases prácticas. En definitiva, vamos a ver un poco la API, vamos a validar y a ver las funciones de validación y un poco la API general, vamos a hacer los análisis de comportamiento y el flujo para que vean cómo funciona y cómo esto puede llegar a ser una arquitectura extensible. Luego tenemos el sistema de PSO, como ya les he dicho, para ver un poco cómo podemos eliminar esto, cuál es el concepto de carga diferida y qué se carga antes y qué después, cuál es el progreso realmente del pipeline PSO para un poco controlar, aparte de la carga síncrona, cuándo deberíamos entrar al nivel o no para evitar el hitching. Todo eso lo iremos viendo. Bueno, ahora vamos a ver un poquito el tema de lo que les comenté antes del complemento de Gameplay Message Subsystem de Lyra. La pregunta es, ¿dónde se encuentra y cómo encontrarlo? Realmente esto no lo podéis encontrar directamente en FAP en ningún momento porque realmente es un complemento que pertenece al desarrollo de uno de los paquetes que Epic ha desarrollado para la comunidad. Son increíblemente útiles todos y cada uno de ellos. Por eso siempre recomiendo que poco a poco, según vayan avanzando y vayan aprendiendo más sobre el motor, os vayan visualizando.
Este proyecto al que yo me refiero es este proyecto que tenemos aquí. Simplemente tenemos que descargar la versión sobre la que nosotros también estemos trabajando, en nuestro caso la 5.6. Estos son realmente samples, es decir, son prototipos de juegos que se han desarrollado con todas las tecnologías que tiene Unreal para que nosotros tengamos un ejemplo de cómo se utilizan. ¿Qué pasa? Hay tecnologías que están aquí integradas, que son hechas precisamente por equipos especializados y que nosotros realmente las podríamos utilizar para nuestros proyectos porque están validadas para producción. Entonces, teniendo esto claro, una vez que nosotros descargamos el proyecto, se nos va a colocar aquí y ahora yo le voy a indicar exactamente dónde se encuentra el plugin. Una vez que ya lo tenemos, le vamos a dar a mostrar en carpeta. Aquí la tengo, un segundo. Y una vez que ya tenemos el proyecto abierto, nos vamos a la sección de plugin. Y en plugin tenemos uno que se llama Gameplay Message Router. Simplemente tenemos que copiar esta carpeta que tenemos aquí. Y una vez que la copiamos, vamos a irnos a nuestro proyecto. Y creamos lo mismo, una carpeta. Esta no, porque esta es la copia de seguridad. Voy a abrir la otra carpeta. Vale, aquí la tengo. Y dentro de esta carpeta hemos creado plugin y simplemente la hemos colocado dentro. No hay que recompilar, no hay que hacer nada. Simplemente copiar de un lugar, pegarlo en otro. Una vez que ya lo tengamos hecho, vamos a irnos ahora a Unreal. Una vez que estamos dentro del motor, nos vamos a ir a la pestaña de plugin y nos vamos a dar cuenta de que si ponemos aquí Gameplay Message Subsystem, segundo que lo tengo que escribir bien, vemos que tenemos aquí Gameplay Message Subsystem. Ahora, antes de continuar con la clase, voy a enseñarles cómo se utiliza y realmente cómo es. Y después nos meteremos a ver toda esta pedazo de API que tenemos aquí. Pero quiero que vean cómo funciona el sistema de Gameplay Message Subsystem. Entonces esto lo vamos aquí, que lo dejé todo preparado para que veamos diferentes ejemplos. Y aquí lo tenemos. Realmente cuando nosotros vamos a comunicar un sistema de manera desacoplada con otro, lo que nosotros tenemos en este punto es un subsistema. Ponemos Gameplay Message Subsystem y vamos a ver cómo tenemos aquí arriba con en rosado lo que sería el subsistema. Y una vez que lo hagamos, simplemente tenemos que hacer Broadcast Message. Ya os explicaré más adelante para qué sirven estas dos opciones que son increíblemente útiles, no solo el de los mensajes. Y una vez que lo tengamos, nos encontramos ahora mismo con esta función. Pero quiero que fijéis en algo muy particular. Ahora mismo aquí el mensaje aparece directamente en gris. Y claro, esto es una variable de tipo wildcard, una variable que puede transformarse o formatearse según la información que tú le pases. Y esto está hecho precisamente para pasar información estructurada, es decir, basada en estructura. Entonces esto es algo súper interesante porque si nosotros ahora vamos a intentar ver de qué manera podríamos llamarlo, porque esto realmente no es un dispatcher. Nosotros cuando creamos un dispatcher tenemos la capacidad de colocar una variable, llamarlo en un lugar y con la referencia del otro colocarlo. Pero aquí, en este momento y en este caso en específico, el único problema que nosotros tenemos es que para nosotros generar un dispatcher, una comunicación entre dos sistemas, necesitamos tener la referencia de quien contiene ese delegate. Y eso ya nos crea un mínimo de acoplamiento. Generalmente se suele usar mucho y lo vamos a usar mucho dentro de nuestro proyecto, pero esto nos permite crear un canal específico de comunicación y en base a ese canal de comunicación, por ejemplo, pasarle esta estructura. Esta estructura la cogí de ejemplo, puede ser cualquiera. Esta es una de las estructuras que nosotros estamos utilizando para el GameFlow. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo entonces una vez que emito el mensaje, es decir, conecto, esto transforma directamente y le conozco, por ejemplo, un canal, le vamos a decir, mira, quiero mandar un mensaje en el canal de GameFlow Completion. Perfecto. Pues ahora simplemente tenemos que colocar aquí listen. Aquí tenemos una función de, si no me equivoco, esto era list. A ver, pero porque no me acuerdo del nombre, creo que era, si no me equivoco, era listen. Vamos a ver, listen for... Ah, mira aquí. Sí. Aquí está. Listen for Gameplay Message Subsystem. Perfecto. Y ahora, a partir de aquí, ¿qué pasa? Ahora nosotros tenemos un problema. Si nosotros cargamos el payload, tenemos una barbaridad de cosas aquí. Pero claro, nosotros le hemos puesto nombre a la variable que se llama rules. Si nosotros colocamos directamente el canal de comunicación sobre el que nosotros estamos hablando, vamos a no colocárselo y le vamos a poner aquí rules. Nos vamos a dar cuenta de que tenemos una estructura puesta aquí directamente de lo que nosotros le estamos pasando. ¿Ve? Ese rules GameFlow. Pero vamos a ponerle el canal exacto sobre el que nosotros estamos trabajando, que es complete. Y volvemos a buscar aquí rules. Fíjense que nosotros tenemos aquí la variable y el canal sobre el que nosotros nos estamos comunicando. Es importante que lo del canal lo que hace es apuntar directamente hacia lo que nosotros estamos realmente buscando, ¿no? Entonces, una vez que se lo colocamos, ahora simplemente tenemos que emitir el mensaje y escucharlo. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Vamos a venirnos aquí. Vamos a colocarlo. Y fíjense, en el payload nosotros ahora podemos transformar en base a directamente el canal les está indicando el tipo a través del payload del tipo de estructura que es. Una vez que ya lo tenemos,
funciona de manera síncrona porque él espera a que reciba el mensaje para poder emitirlo. Y una vez que lo tenemos, pues simplemente tenemos, por ejemplo, que darle a description. Nosotros no sé qué hemos puesto aquí en description, vamos a comprobarlo. Voy a ponerle ejemplo. Claramente, el listener lo tienes que llamar desde otro lugar. Yo lo estoy haciendo de esta forma simplemente para que lo podáis visualizar, ¿vale? Porque si no, no tiene ningún sentido. En este caso, por ejemplo, se lo vamos a colocar al gameplay. Esto aquí no tiene ningún sentido. O sea, mandar un mensaje dentro del mismo plano no tiene sentido. Es más, para que lo podáis ver totalmente mejor, ¿vale? En vez de mandarlo directamente de aquí, nos vamos a ir a este actor, que lo tengo por aquí, sí, y lo vamos a colocar al gameplay. Y le vamos a decir que... Aquí está. Vale. Entonces aquí lo que va a hacer es devolvernos el resultado. Una vez que ya lo tenemos, nos volvemos al nivel. Y al apretar el 1, vamos a mandar el mensaje. Y fíjense cómo ahora el otro ha recibido el mensaje que nosotros hemos mandado. Realmente aquí no estamos teniendo ningún tipo de referencia al actor. Simplemente le está emitiendo un mensaje a través de este canal y el actor está resolviendo el canal o cargando la información y devolviéndola para que él pueda reproducirla. Por eso les digo que aquí no hay ningún tema de validación, no estamos guardando en caché ningún canal ni ningún estado. Por eso son cosas que no funcionan ni trabajan de la misma forma, pero trabajando en combinación son increíblemente potentes. Y es por eso que durante el desarrollo vamos a ir viendo dónde vamos a utilizar una y dónde vamos a utilizar otra. Y quiero que recordéis sobre todo el nombre, gameplay, sobre todo para lo que mejor va es para el tema de la función de, por decirlo de alguna manera, la capacidad que tiene de, en el runtime, en el gameplay, poder hacer comunicación desacoplada en momentos estratégicos, sobre todo en ejecuciones basadas en datos, es decir, ejecuciones que se encuentran en dos puntos distintivos que tienen que comunicarse y pasarse los datos sin que éstas tengan que pasar una referencia directa. Pero también es verdad que todo sistema abusado de él puede ser peligroso, por eso tampoco podemos estar abusando de estos sistemas en el evento TIC, etcétera, para cosas absurdas, ¿vale? De todas formas, lo iremos viendo sobre la práctica, pero yo creo que lo tenemos bastante claro. Vimos cómo se instalaba, vimos cómo se usaba y cómo pasamos un dato de un lugar a otro. Súper simple. Ahora ya vamos a empezar a ver toda la API del GameFlow, vamos a ver ejemplos, vamos a ver cada una de las funciones y quiero decir una cosa antes de meternos en la otra parte. Toda esta API que les coloca aquí, yo no vamos a ver todas estas funciones. Todo lo que está aquí es exactamente igual a esta de aquí. El motivo principal por la que nosotros creamos todas estas categorías de funciones que son iguales, pero se diferencian en dos aspectos que vamos a ir viendo ahora, su funcionamiento es exactamente el mismo. Eso quiere decir que si aprendes a utilizar estas funciones de aquí, para el resto es exactamente iguales. ¿Qué es lo que representa realmente cada una de estas variaciones? Canales de comunicación diferentes. Es decir, esta representa una global y cada una de estas representa un tipo específico de sistemas a los que tú quieres mandar mensajes e ir actualizando los estados específicos, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo súper simple. Imaginemos que nosotros vamos a estar comunicando al sistema de actores específicamente según la ubicación donde nosotros nos encontramos del escenario. Y hay un tipo de actores en específico, en una ubicación específica del escenario, que nosotros queremos spawnear consumibles. ¿Qué pasa? Nosotros podemos mandar un mensaje a los actores que estén activos y suscritos en ese momento y decirles, oye, necesito que vayas empezando a cargarte en esta zona en específico porque voy a llegar ahí y voy a necesitar consumir alguno de los actores que tú tengas. Pues de esto, por ejemplo, se encargaría este canal de aquí. No se encargaría en este caso el global, porque no tiene ningún sentido. Granular en diferentes canales o vías de comunicación nos va a permitir que cada uno mantenga un estado. Por ejemplo, nosotros sabíamos que en el estado anterior estábamos en la zona 1 del mapa. Y cuando nosotros hacemos un cambio de estado, estamos en la zona 2 del mapa. Esto que nos permite una trazabilidad de ejecución. Nosotros nunca vamos a estar en paralelo en 4 zonas del mapa con 4 agrupaciones de actores cargadas. Y es precisamente por eso, por lo que este sistema de estados es muy interesante, porque nos permite ir controlando una trazabilidad de ejecución en diferentes contextos. Pero luego tenemos también un contexto general sobre el cual nosotros vamos a ir cambiando de estado. Menú main, menú boot, menú de carga, sistemas yo qué sé, de transiciones de niveles, cargas de niveles. Esto afectan, por ejemplo, a sistemas globales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos a un sistema global de comunicación, es decir, estamos avisando tanto a los sistemas como las transiciones, como tienen que pasar como diferentes cosas a la vez que son muy importantes que afectan a la lógica global del juego. Pero si nosotros desde la lógica global del juego intentamos hacer cualquier tipo de comunicación a la IA, a la lógica de nivel o cualquier cosa, aquí lo que estamos haciendo simplemente es ensuciando la lógica global de ejecución. Tú estás en la lógica global, estás en un lugar. Estás en el menú main, del menú main pasas al nivel. Pues perfecto, una vez que ya tú estás en el nivel, la lógica del nivel la mueves con esto. Y una vez que tú quieras informar a los personajes tuyos, a tu carácter, quieras mandar la información en un momento dado de cambio de estado, pues entonces lo comunicas con esto. Y lo mismo pasa con el resto de sistemas que nosotros tenemos aquí. Por eso hemos creado estas categorías y por eso en la clase anterior yo dije
que en este caso este sistema puede ser extensible a aquellas categorías que sean necesarias para tu juego. Pero es importante que la granularidad, y este punto también es importante porque me pueden decir, hombre, pero estas funciones tal y como están diseñadas, podrías haberlas colocado todas en una, meterle una validación contextual, es decir, ponerle un enumerador y se acabó. Sí. ¿Qué es lo que pasa? En un momento dado, hay veces que tenerlos por separado, tener nomenclatura, descripciones y funciones por separado, me permite a mí no tener que estar recompilando y añadiendo un extra de validación interna dentro de las comprobaciones de estado, sistemas de selectores para seleccionar un tipo de variable o no para guardar en caché. Es decir, a veces es verdad que podríamos abstraer una función, pero también podríamos llegar a crear un sistema demasiado abstraído para que sea manejable, sobre todo cuando el producto escala. Entonces, es verdad que al final son decisiones arquitectónicas y de programación. No todo va a ser siempre al gusto de todo el mundo, pero este sistema, el motivo por el que lo diseñé así es porque es muy fácil que cuando tú estás leyendo el código o estás en una situación en específica, tú vas a mandar un mensaje, ves la categoría a la que se le está mandando el mensaje y tú sabes que la ejecución de esos códigos van solamente a los caracteres o solamente a los sistemas o solamente. Sin embargo, en caso contrario tendrías que ir mirando y validando todo el rato todas las ejecuciones que van pasando de manera interna. Y a nivel de trazabilidad, ejecución y mantenibilidad futuro es más engorroso. En este caso duplicamos código para hacerlo más extensible y es el único precio que pagamos en este punto, ¿no? Entonces vamos ahora a ver la API por dentro, vamos a dar un receso de 5 o 10 segundos para respirar, que hemos hablado mucho, vamos ahora a ver la API por dentro y a partir de aquí ya nos vamos a meter de lleno en ver cómo funciona de manera individual cada una de las funciones que tenemos aquí. Una vez que veamos cómo funciona cada una de ellas, vamos a hacer una prueba de estrés, vamos a abrir el Insight con una simple prueba de estrés de comunicación con un actor, con 50 y con 1000, viéndolos cómo efectúan y cómo interactúan. Vamos a hacer la comparativa con el Gameplay Method Subsystem y ya finalmente nos quedaría ver lo que sería la lógica de flujo normal de lo que pasaría en un juego. Vale, ya sé cómo se utiliza, pero ahora cómo se encadena, cómo se coloca la lógica, en dónde se coloca, quién lo maneja, quién hace los cambios de estado y quién no debería hacerlo. Pues eso lo vamos a ver casi llegando al final, donde vamos a ver el flujo de ejecución y vamos a verlo dentro del editor en standalone y lo vamos a ver en shipping, donde también veremos diferentes conceptos del sistema de PSO y carga de niveles. Así que 5 o 10 segundos para respirar y volvemos. Para mí va a ser un poco más, pero nos vemos en un corte. Bueno, ahora el propósito y lo que vamos a hacer es analizar un poco toda la API que hemos creado, ¿no? Los diferentes motivos que hemos hecho, analizar las funciones por dentro. Tengo que decir que todo esto lo tendréis en el material didáctico nodo a nodo y función a función para que vayáis viendo para qué funciona cada una de estos elementos que hemos ido desarrollando. Nosotros en este caso, antes de entregar esta versión, que también les digo que la vamos a entregar y a empaquetar para que podáis un poco ir estudiando ya con el material, hemos decidido crear diferentes tipos de APIs, como hemos estado hablando antes en los diferentes subsistemas, ¿no? Aquí lo que tenemos es el subsistema de GameFlow. Claramente ven un montón de funciones, pero realmente si lo recogemos todo apretando Shift y recogiendo y desplegamos, vemos que realmente lo que hay son diferentes tipos de agrupaciones por categoría. Es realmente lo que tenemos aquí. La de global representan esta de aquí y después cada una de estos representan todas las que tenemos. Vale, ¿qué pasa? Nosotros cuando desarrollamos este subsistema y hemos desarrollado los anteriores, si se fijan, hemos estado creando diferentes tipos de librerías. Esas librerías a nosotros nos sirven para crear diferentes tipos de wrappers para tener un control de validación, el sistema de login para ir registrando cada uno de los eventos. Entonces, a la entrega de este vamos a entregar no solamente, vamos a borrar esto por aquí, no solamente vamos a entregar la librería de los wrappers directamente. Fíjense que si yo me acerco, por ejemplo, a las funciones globales, son un pelín diferentes a estas que tenemos aquí globales. Realmente son la misma función, lo que estas contienen la lógica de funcionamiento y estas contienen lógica de validación y login. De esta manera nos permite poder ir controlando cada uno de los flujos de manera segura para evitar errores y saber en todo momento qué es lo que está pasando. Ahora lo que me interesa es ir revisando cada una de las funciones que tenemos aquí. Primero que nada, los motivos por los cuales hemos creado esto es: esta función representa, por decirlo de alguna manera, la forma más básica de poder hacer un cambio de estado individual. Estas dos que tenemos aquí representan formas de hacer cambios de estado en batch, es decir, estados consecutivos. El único problema que nosotros tenemos hasta cierto punto a la hora de utilizar estas dos que tenemos tiene mucho que ver con la validación contextual. Es decir, si nosotros dentro del sistema de cambio de estado estático, es decir, individual, intentamos hacer un cambio de estado y este no es válido, ahí se bloquea. Si nosotros aquí tenemos 5 cambios de estados consecutivos,
Si uno de los 5 no es válido, no va a ejecutar ninguno. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque es un filtro de control para evitar que pueda llegar a generarse cualquier tipo de error dentro del transcurso. ¿Para qué es útil? Ya lo veréis más adelante porque hemos preparado un ejemplo muy simple y más adelante, conforme vayamos desarrollando el Vertical Slide, veremos que lo vamos a utilizar en diferentes lugares. Y la pregunta que os puede surgir en este momento es ¿qué diferencia hay entre estas dos? Si funciona para exactamente lo mismo. Ambas tienen una cosa muy interesante. Si nos acercamos, se diferencian principalmente en esto que tenemos aquí. Aunque suena paralelo, no es del todo paralelo porque realmente no se ejecuta de manera paralela, pero es una forma de diferenciar cuál es el modo de ejecución. Y es por eso por lo que realmente aquí tenemos dos tipos de entrada diferentes. Si nosotros analizamos los tipos de entrada, vamos a ver que esto es un Gameplay Tag Container. Lo bueno que tiene el Gameplay Tag Container es que podemos seleccionar todos los tipos que nosotros queramos y si se fijan se van a ir colocando. Y eso es muy interesante, pero esto tiene un problema con respecto a la hora de utilizar un array. Y es que si se fijan, el orden de ejecución que nosotros tenemos aquí realmente es el orden de ejecución según la colocación que tú tengas en el sistema de Gameplay Tags. Por lo tanto, realmente esto solo te funcionaría cuando tú necesitas hacer diferentes tipos de llamadas de manera consecutiva, pero que los sistemas no tengan un orden de ejecución específico. Sin embargo, si nosotros en un momento dado lo que queremos es mantener un control de ejecución, aquí lo que podemos hacer es un make y decirle, oye, quiero que me vayas haciendo en este orden esta llamada. Por ejemplo, lo que quiero es que hagas un loading, luego que me generes el menú main y no sé, y luego que me avises al sistema para, uy, que no lo coloco. Vale, por ejemplo, para level subsystem load, lo que sea. Es decir, la idea es que el sistema, a diferencia de este que tenemos aquí, va a ir haciéndolo en ejecución basada en su índice. Y esto es muy útil en ciertos momentos. Pero también tiene otras problemáticas. Y es que realmente si nosotros utilizamos o abusamos mucho de este sistema y hacemos cientos de llamadas, no tiene ningún sentido. Claramente el uso del game flow o de los cambios de estado tiene que ver de intentar que cada lugar tenga un cambio de estado granular, no que desde un único lugar hagas todos los cambios del tirón, porque eso arquitectónicamente está mal, porque estás perdiendo el flujo y la trazabilidad. Si tú haces 2 llamadas al inicio, vas al final de esas 2 llamadas, haces otros cambios de estado correspondientes, un ejemplo muy básico, tú te encuentras en el sistema de boot del nivel principal donde tú vas a hacer la precarga de caché. Una vez que tú terminas, avisas al sistema de pantalla de carga para que se muestre y luego avisas al sistema para que vaya cargando el nivel del main menu y ya que entre y te cargue el main menu. Y una vez que ya tú hayas hecho eso, desde el main menu tú puedes hacer, en este caso, al apretar el botón, otro cambio de estado que vaya avisando de que cargue al nivel del gameplay y que entre al gameplay, pero que primero también te enseñe la partida guardada. Pero fíjense una particularidad aquí. Cuando nosotros estamos trabajando con widgets, estamos trabajando con transiciones y con todo este tema, uno de los principales problemas que tenemos es que claramente tenemos que estar destruyendo widgets, haciendo remove from parent, liberando memoria, el lugar donde lo tenemos, creándolo en otro lugar, y generalmente siempre lo que te sueles encontrar es create widget, y lo van creando en el momento, en ese preciso momento continuamente, ¿no? Van creando el widget, lo ponen, hacen un remove from parent, luego open level, y realmente eso no debería ser así. El player controller, por ejemplo, en este caso, si se fijan, tiene diferentes tipos de componentes. Cada uno de estos componentes comprende a una interfaz en específico, a un contexto de interfaz. ¿Qué pasa? Cada uno de estos contextos trabaja de manera independiente y nosotros tenemos un UI Manager que cuando se construye recibe a los otros componentes para ir manejando su visibilidad y su estado. Es decir, si tú te encuentras en un nivel en específico, vas a poder utilizar la pantalla de pausa. Es decir, si tú te encuentras en el menú main no la puedes usar. Por lo tanto, realmente el UI Manager tiene que tener la capacidad pues, de gestionar de alguna manera el resto de UI, sobre todo cuando esto se extiende a tener muchas más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cada una de esas UI o cada uno de esos elementos, cada uno de esos botones van a ser diferentes tipos de cambios de estado. Por ejemplo, el botón de quitar va a cerrar el juego, eso es un cambio de estado global. Ahí deberías estar validando que todos los sistemas se guarden y que todo esté perfecto antes de que el sistema se cierre. Por lo tanto, es un procedimiento de ejecuciones concatenadas. Entonces, controlar eso es parte fundamental del sistema del control de estado. Si desde un único lugar, que lo vamos a ver ahora, si desde un único lugar yo intento, aquí en el nivel, hacer un cambio de estado, como lo vamos a ir viendo ahora. Fíjense. Si yo desde aquí hago un cambio de estado y yo me encuentro actualmente, nos vamos a ir al subsistema, al class default, y miren, yo aquí me encuentro, en la etiqueta global me encuentro en in-game, es decir, estamos diciendo que nos estamos encontrando ahora mismo en medio del gameplay, ya dentro del nivel y jugando. Si un diseñador intenta hacer un cambio de estado, por ejemplo, a shutdown, y nosotros dentro de nuestra tabla de validación que vimos en la clase anterior, vamos a buscar aquí in-game,
no tenemos ningún tipo de control de flujo, fíjense qué es lo que va a pasar. Un diseñador va a venir aquí, va a poner simplemente shutdown, pues por equivocación o por lo que sea, y al apretar el 2 se va a cerrar el juego. ¿Qué pasa? Realmente el shutdown se tiene que estar ejecutando en algún lugar en específico. Por ejemplo, dentro de nuestro game instance, cuando nosotros nos vamos a la creación, vamos a darnos cuenta de algo muy particular. Cuando nosotros creamos el game flow, estamos bindeados diferentes eventos globales. Y dentro de esto tenemos el evento de shoot. Esto es un ejemplo súper sencillo. Esto no va a funcionar así porque tiene que pasar varios procesos antes de que se cierre el juego. Pero quería enseñárselos para que lo viera. En este caso, cuando él recibe el evento global de shootdown, en este caso lo que hace es que quita el juego. Pero esto es súper peligroso porque imaginemos que un diseñador está trabajando, no debería tener acceso en ningún momento a poder hacerlo. Pues es simplemente tan fácil como irse a disallow with a query y decirle que desde donde tú estás, que en este caso es en in-game, tú no vas a poder de ninguna de las maneras directamente irte a shutdown. No vas a poder. Y tampoco, por ejemplo, vas a poder irte a boot, que es el sistema de precarga de caché. A ninguno de estos dos lugares vas a poder ir, por lo tanto, no vas a poder hacer nada. Si yo le doy al play y voy a intentar ir de nuevo, le estoy apretando el 1, estoy utilizando aquí el 2. Vemos que ahora me da falso, es decir, el sistema no le está dejando pasar. Y es por eso por lo que vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Aquí tenemos estas funciones, que creo que las tenía aquí abajo. Sí, perfecto. Fíjense, aquí tengo diferentes funciones que me van a devolver cierta información que les van a servir a los diseñadores a la hora de hacer los cambios de estado. Por ejemplo, una pregunta que te va a surgir continuamente es, oye, ¿y exactamente yo dónde me encuentro? Entonces, cuando tú le des aquí y entres, ya te está indicando dónde. Ahora la pregunta es, vale, ya sé dónde estoy. Perfecto. Ahora necesito saber cómo demonios llego, o decir, qué lugares son los correctos y cuáles lugares no. Entonces, te puedes venir aquí y esta función ya te permite directamente coger el estado actual en el que te encuentras, los lugares permitidos y los lugares a los que no puedes ir. Esto se lo conectas directamente. ¿Qué pasa? De esta hay dos funciones diferentes. Si nos venimos, vamos a ver que una tiene un tag flow. Perfecto. Vamos a venirnos aquí. Y otra no lo tiene. ¿Por qué? Porque si utilizamos la de abajo y le pasamos, por ejemplo, la referencia del lugar donde nosotros nos encontramos en este momento, esto es exactamente lo mismo que esto. ¿Qué pasa? Nosotros en algún momento lo que queremos es, bueno, pues me gustaría saber desde boot a qué lugares puedo ir. Entonces tú aquí vienes y seleccionas boot y esto ya te devuelve toda la información para saber a dónde tú puedes ir a partir de este contexto en específico. Pero ahora el que me interesa es este de aquí. Me interesa que me devuelva en el lugar desde el que yo estoy cuáles son los lugares no permitidos, ¿no? Porque claro, acabo de probar shutdown y no me dejó. Entonces entro y al apretar 2 vemos que ahora nos está devolviendo, si se fijan, shutdown y boot. Es decir, los lugares a los que yo no puedo ir son esos dos en específico. Perfecto. Ahora ya entiendo cómo funciona el sistema de validación. Sé los lugares a los que puedo ir y sé a los lugares a los que no puedo ir. Por norma general, es mucho más útil ponerle puertas cerradas. Es decir, en vez de estar dándole constantemente lugares a los que puedes ir y lugares a los que no, solamente concéntrate en, bueno, desde este contexto en específico, a menos que sea algo súper peligroso, ahí tienes que poner contextos de entrada y de salida 100% para controlar que no puedes hacer nada más que eso. En el resto, que los sistemas vayan a donde quieran, pero a ciertos lugares no van a poder ir nunca en la vida. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando queremos crear un estado de validación, sobre todo dentro del in-game. Dentro de in-game, el diseñador solo va a poder hacer elementos de contenido in-game, avisar a caracteres, actores, a cosas del estilo. Pero lo que no puede hacer en este contexto es estar avisando a sistemas que nada tienen que ver con su flujo de ejecución. Y eso lo que nos permite es que tenerlo un poquito más validado, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esto claro, lo que tenemos que volver es a ver cómo funcionan estas APIs por dentro, es decir, es cada una de las funciones que tenemos aquí. Como ya les comentaba, esto nos permite simplemente hacer llamadas y diferentes ejecuciones de manera continua. Ahora, cuando vayamos a ver, hemos preparado aquí en el actor diferentes tipos de escucha. Claramente no se va a utilizar el sequencer en un entorno de producción real. Esto simplemente se montó para que veáis cómo funciona, ¿vale? Al igual que lo del Global Message Subsystem. Esto es un ejemplo absurdo, ¿vale? De lo de pasar un pring string, pero simplemente es para que veáis cómo se trabajaría. Y una vez que ya hayamos terminado aquí, a partir ya de lo siguiente, una vez que terminemos los subsistemas, vamos a dejar el sistema limpio para empezar a desarrollar la lógica global del juego. Al igual de que decirles que justamente después de esta clase va a venir otra clase donde vamos a corregir algo que no hemos dicho hasta ahora. Y es que, fíjense, nosotros hemos creado estos gameplay tags, pero estamos utilizando el default gameplay tags ini. Y esto no debería hacerse así. Si se fijan, nosotros dentro de nuestro sistema hay diferentes sources, es decir, diferentes orígenes donde se están creando los gameplay tags. Principalmente se utiliza y debería usarse así para tener un control total de los contextos de los tags. Por eso vamos a hacer, quería dejar esto para una clase independiente y no meterla aquí, principalmente porque les voy a enseñar, por ejemplo, si te equivocas en algún momento,
cómo borrar, cómo migrar, cómo corregir este tipo de problemas, qué problemas te pueden surgir, sobre todo, por ejemplo, cuando estás en el proyecto este que regalaron de animación de personajes y tal. Cuando tú vas a migrar eso, si no migras los gameplay tag, va a llegar un momento en el que se te va a romper. Pero bueno, eso ya les digo que lo vamos a dejar para la siguiente clase, para hablar más sobre el contexto de los gameplay tag, que es un contexto que está prácticamente asentadísimo en la industria a día de hoy. En definitiva, vamos un momento a la API y vamos a ver un poco contextualmente cómo funciona. Si nos venimos, la función más básica y más lógica, como ya les estaba comentando, funciona de la siguiente manera. Nosotros primero comprobamos y validamos que podamos ver. Ahora vamos a ver esta función por dentro, no tengamos mucha prisa. Una vez que ya lo tengamos, tenemos una secuencia de ejecución. Esta secuencia lo que va a hacer es, primero va a ejecutar lo que sería guardar en caché el estado actual, que va a representar después tu estado anterior, va a actualizar el estado actual y una vez que haga esto va a emitir el mensaje. Una vez que lo emita, ya directamente pues, le da success y ya puedes continuar. Es súper simple de entender. Simplemente lo que le añade la validación es ese contexto para ver si podemos emitir o no el mensaje. Ahora bien, una vez que ya tenemos esto, vamos a meternos en cómo funciona el sistema de validación, que como ven no se parece en nada a lo que teníamos en la clase anterior. Vale. Una vez que ya nosotros tenemos esto, fíjense que lo que hemos hecho es crear una variable de tipo dataAsset específico, en este caso para el tema, que son estas de aquí. Vamos a borrar esa cajita. Si nos vamos a Blueprint, Subsistemas y Gameflow, vamos a ver que tenemos unos dataset y tenemos unos específicos que hemos creado tanto para los términos completamente prohibitivos para los batch y las reglas generales. Si nosotros entramos, vemos que tenemos, y lo tengo, tenemos una estructura, una tabla que a la hora de aperturarla, si nosotros la creamos, tenemos cada una de las reglas que comprenden todo lo que es la metadata y las reglas de transición, que al final se vería así. ¿Qué es lo interesante? Nosotros en esta tabla, en un momento dado podemos llegar a tener un montón, pero es tan fácil como pasarnos en el gameplay tag que queremos ver. Por ejemplo, ponemos in-game y esto nos va a llevar a este contexto, desplegamos y ya tenemos toda la metadata de esto. Súper sencillo tenerlo en otro monitor e ir viendo un poco cuáles los sistemas de transición y validación, y son muy rápidos de añadir y quitar para ir viendo un poco cómo es el flujo de ejecución. Gracias a esta pestañita de buscar, sobre todo hace que esto sea increíblemente fácil de trabajar porque ya nos va recortando información. Bueno, una vez que ya tenemos esto hecho claro, lo que vamos a hacer es que, basándonos en el estado actual en el que nos encontramos, este nos va a devolver una estructura. Esta estructura nosotros la vamos a denominar estructura de reglas. Estas reglas van a definirse y van a validarse primero antes de comprobarse. Primero va a comprobar si tenemos reglas o no. Y primero es, si en el caso de que tengamos reglas de destino, entonces vamos a pasar a la segunda comprobación. ¿Tenemos entonces reglas de zonas prohibidas? Si los dos son que sí, generalmente lo que nosotros vamos a hacer es que los dos están vacíos, pues le vamos a dar carta blanca. Es decir, si no tenemos contexto ni del lugar al que tenemos que ir, ni tampoco tenemos contexto de ninguna prohibición, pues mira, haz lo que tú quieras y manda el mensaje sin ningún tipo de restricción. Ahora bien, si nosotros realmente sí que tenemos contexto de lugares permitidos, tenemos que analizarlos. Entonces llegamos aquí, los extraemos y los vamos comparando con el lugar en el que nosotros queremos ir. Y vamos comparando. En el caso de que tengamos lugares permitidos, perfecto. Mientras esto se valide, cuando llegue a esta comprobación va a mirar lugares prohibidos. Y aquí va a mirar, si no tienes lugares prohibidos, pues no pasa nada. Entonces esto se va a completar, va a mirar que se cumplan estas dos condiciones y le va a dar acceso para que pueda emitir el mensaje. En este caso, imaginemos que tenemos el primero vacío, pero realmente tenemos lugares no permitidos. Entonces lo que hacemos es que falseamos la entrada para que pueda pasar la validación y ya directamente, y el motivo también por el que falseamos esta entrada es porque al final nosotros hacemos una doble validación. Entonces necesitamos setear este valor aquí, darle acceso y luego aquí va a pasar igual porque va a ir directamente a este contexto de validación. Una vez que llegamos aquí, va a ir analizando cada uno de los contextos de lugares prohibidos y si coincide con alguno de los lugares a los que tú quieres ir, automáticamente te va a poner en sí y ya te va a dar error, como ven aquí, y no te va a dejar pasar porque es un lugar prohibido. La explicación es súper sencilla de entender. Tenemos dos contextos de validación. Antes teníamos uno más que era bastante más engorroso y decidí simplificarlo porque si nosotros queremos hacer ese tercer análisis de, bueno, y si nos encontramos en este lugar específico, imaginemos que dentro de la tabla yo estoy analizando los niveles principales, por ejemplo, Gameflow Boot. Pero, claro, aquí el problema que yo tengo ahora es el siguiente. Si yo vamos a crear una nueva aquí abajo, necesito analizar dentro de Boot el load config. El problema que tengo es, si yo no lo tengo aquí definido, él va a tener acceso libre por todas partes. Y es precisamente por eso por lo que decidí que cuando nosotros queremos crear contextos nuevos de validación, vienes y los creas. Porque es la manera más fácil. Creas contextos nuevos, luego vienes y lo buscas aquí, pones aquí boot
y ya tienes los dos contextos. Y sobre estos dos contextos tú analizas las reglas de validación. Porque añadir una tercera regla de abstracción y validación en base al lugar en el que tú te encuentras, si es granular, puede llegar a ser engorroso y costoso a nivel de código, ¿no? Volvemos otra vez aquí. Ya entendemos un poco cómo tenemos la función de acceso, que esto podría ser puro, pero lo puse de ejecución porque luego la hacemos pura y así aquí realmente solo se ejecuta cuando la necesitamos. Una vez que ya tenemos esto claro, nos vamos a volver a la API que tenemos por aquí y vamos a ver ahora cómo funciona el secuencial. En este caso, el secuencial y el paralelo, su funcionalidad es exactamente igual. En este caso lo que hace es que, si se fijan aquí, va a ir seteando el valor en una iteración y va emitiendo los mensajes siempre y cuando previamente se hayan comprobado. Y esto es importante entenderlo de una manera muy interesante. Las comprobaciones no se hacen de una en una y se va mandando un mensaje. No. Lo que hacemos es que primero validamos que todos los lugares a los que tú quieres ir tengan una coherencia contextual. Es decir, si todos los lugares a los que tú quieres ir no tienen ninguna complicación entre ellos, vamos a emitir todos los mensajes. Pero como uno solo de los contextos de comunicación que tú hayas puesto aquí tenga un contexto no válido, automáticamente nos evite mensaje. De esta manera evitamos corromper todo lo que sería la transición de flujo de los cambios de estado. Vuelvo y repito. Cambios de estado no son sistemas de comunicación entre actores o de sistemas. Para eso tenemos el Gameplay Message Subsystem, tenemos los Delegate, tenemos las interfaces y tenemos los casteos. Todo eso son métodos de comunicación. Estos son cambios de estado. ¿Qué pasa? Los cambios de estado avisan a sistemas y a actores, sí, pero no transmiten directamente información granular ni tampoco de gameplay, ¿vale? Es importante que repita yo esto muchas veces porque este sistema podría utilizarse para eso, pero acabaría rompiéndose porque no es su propósito principal. Una vez que ya lo tenemos claro, vamos a ver cómo funciona. Como ya les he dicho, primero valida todos los lugares a los que tú quieras ir, luego lo que va haciendo es que va actualizando y claro, aquí me puedes hacer otra pregunta. Oye, pero aquí esto al final estás consumiendo memoria porque estar continuamente seteando variables, sí, aunque la memoria es mínima, el motivo por el que lo hago es porque nosotros a esto le vamos a meter una motivación de login. Es decir, nosotros en un momento dado también vamos a estar registrando los cambios de valor para vincularlo al widget develop e ir nosotros visualizando todo el flujo de cambios de estado de manera consecutiva. De esa manera tendremos un listado de todos los lugares a los que estamos yendo durante el gameplay y nos va a permitir a nosotros debuguear realmente todos los cambios de estado. Pero eso vendrá más adelante, yo actualizaré la widget de UI y haremos una clase específica sobre eso, pero ahora necesitamos ir acabando el módulo 1 para ya pasar un poquito al gameplay y volveremos aquí para añadir el sistema de cambios de estado al widget develop. Vale. Una vez que ya tenemos esto claro, si nos vamos al siguiente, como ya les dije, funciona exactamente igual. Ahora bien, ¿qué es lo que no funciona igual? El sistema de validación. El sistema de validaciones anterior es este y el sistema de validación es este. Son diferentes y tienen una función un poco diferente. Vale. Nosotros inicialmente en los sistemas de validación tenemos que poner una lista nueva que se llama Terminal States. Terminal States significa una lista en la que, mira, me da igual que tú quieras ir a donde tú quieras, pero estos sitios no se pueden utilizar dentro del sistema de batch, es decir, de ejecución continua. Hay diferentes lugares como el boot o el shoot o lo que sea, que esos tú no los puedes usar de ninguna manera dentro de una ejecución consecutiva. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay lugares de manera paralela que podemos ir haciendo diferentes avisos. Pero hay contextos específicos que no deberían hacerse de manera consecutiva por proteger, por decirlo de alguna manera, los flujos de ejecución. Una vez que nosotros pasamos esta tabla, ya nos hemos dado cuenta de que podemos pasarla, lo que hacemos es que el lugar actual donde nos encontramos lo vamos a guardar en la caché, en local, dentro de la función. Una vez que nosotros lo hagamos, vamos a extraer, ¿vale?, directamente los lugares a los que queremos ir y vamos uniendo uno a uno y comprobamos, extraemos sus reglas, comprobamos como mismo hicimos antes si contiene reglas de paso y de prohibición y vamos a hacer las primeras validaciones. Primero vamos validando con la que nosotros teníamos guardada en caché el lugar a donde queremos ir, la vamos validando y después los lugares a los que tenemos que ir. Una vez que nosotros validemos directamente estos dos contextos, de todos los lugares a los que queremos ir, va a pasar. Pero aquí hay una particularidad importante. Nosotros lo que estamos haciendo, una vez que terminamos, no solamente setear una variable booleana que te dice si tiene acceso o no tiene acceso, también vamos actualizando el tag. Porque si no vamos actualizando el tag, cuando llegue aquí, el problema que vamos a tener es que no va a tener un contexto real de quién es el tag. Porque para este sistema, para él poder comprobar y actualizar las reglas, cuando llega aquí de nuevo a las reglas, esta variable de current tag es la que les está sirviendo para poder extraer las reglas. Entonces actualizamos el tag actual de manera local, de manera interna, solamente para que él tenga la capacidad de extraer las reglas nuevas del siguiente tag
y por lo tanto registrarlo. Sé que es un poco complejo de entender. En el material didáctico os dejaré un texto explicado paso a paso y os dejaré el código directamente y el proyecto para que lo podáis ir analizando poco a poco. Posiblemente en el futuro vayamos mejorándolo, vayamos ampliándolo, pero ya hemos hecho prueba benchmark un poco para ver cómo se valida. Y si se fijan, en todo momento nosotros tenemos estas pequeñas flechas que van rompiendo los bucles. Precisamente lo hacemos por un método de optimización. Cuanto antes tú rompas el bucle, pues antes menos tiene que procesar el sistema, y esto a nosotros nos permite pues salir antes, hacer la comprobación y seguir. De esta manera nosotros evitamos en todo momento tener que estar iterando continuamente todas las opciones si ya lo que nosotros estábamos buscando ya lo hemos encontrado. En definitiva, esto es el código de validación para las ejecuciones en batch, ejecuciones en consecutiva. Perfecto. Y ahora volvemos aquí y vamos a ver la de revertir. Nosotros tenemos que comprobar si el estado el que nosotros queremos, en el que nosotros nos encontramos, tiene la capacidad de revertir o no. En el caso de que tenga la capacidad de revertir, por ejemplo, boot no tiene la capacidad de revertir, o imaginemos que estamos en un juego online y si algo falla o lo que sea, pues tenemos que ver que tenga la capacidad de revertirse para volver al menú main. O un nivel no se carga, pues entonces tiene que tener la capacidad de revertirse para que vuelvas otra vez al menú main. Cosas del estilo, ¿no? Entonces nosotros validamos que puedes revertir y entonces vas a revertir al estado actual. Por eso nosotros tenemos dos variables, una del estado donde te encuentras y otro de dónde viene. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque esta función es fundamental para fallos, para redirigir, para comprobaciones, cosas del estilo, o incluso para repetir misiones o eventos. Luego tenemos las de validación. Ya hemos visto dos de ellas. Y luego tenemos estas dos que son más simples. Simplemente nosotros le pasamos un gameplay tag y le decimos, oye, nos encontramos en este lugar en específico, y hacemos una comprobación de tipo igual, es decir, equal. Esta es mucho más barata que utilizar match tag. Por eso la utilizamos aquí, simplemente porque es más barata. Y una vez que ya tenemos esta otra, tenemos comprobar si... aquí nosotros lo que tenemos que... Bueno, esta es la que acabamos de mirar, es decir, si podemos o no revertir, esta ya la hemos visto, y nos pasamos al tema del get data. Esto ya lo estuvimos viendo hasta su momento. Sabemos que estas dos lo que van a hacer es devolvernos todo lo que serían las reglas de un estado en específico. Nos devuelve los lugares prohibidos, los lugares permitidos, el lugar donde nos encontramos. Esto son las reglas completas. Uy, vamos a venirnos aquí. Por si nosotros queremos extraer toda la información directamente. Y el output pues simplemente es para saber si se ha podido hacer o no la operación. Así de simple. Esto es lo mismo, pero en este caso basado en el estado en el que tú te encuentras. Aquí tú le pasas el lugar que tú quieres ver para que tú hagas una consulta dentro de toda la tabla, que cuáles son las validaciones de todos los estados que hay. Por otro lado, tenemos esta, que es tan simple como que nos va a pasar el estado actual, y tenemos la otra que nos va a pasar el estado anterior. Así de simple, no tiene mucha más complicación. Ahora bien, nosotros hemos creado, como se fijan, todas estas API que tenemos aquí, todas estas funciones, pero ya les dije que son exactamente igual por dentro que las demás. ¿Qué es lo único que cambia? Pues estos valores que tenemos. Cambia en este caso el dispatcher específico, porque cada dispatcher al final es lo que tú te estás bindeando en todo momento. Y luego lo que cambia también son los gameplay tags específicos, que tiene que ser, en este caso es dentro de la función, este es el UI flat talk. Es decir, estamos hablando de que son las variables persistentes que están dentro de tu sistema. Esto al final pues te permite, guardarlas dentro del subsistema para saber en qué estado estás en todo momento. Más adelante, vale, vamos a poner que esto tenga persistencia para que claramente cuando salgamos del juego y volvamos a entrar, tengamos todos los estados en los cuales nos estábamos encontrando en ese momento. Entonces, vamos a venirnos aquí, vamos a borrar. Y como se ven, ya todas las funciones son exactamente iguales. Entonces, realmente no nos vamos a complicar. Es simplemente cambiar la variable y cambiar el evento dispatcher, y nos vamos a venir aquí. Si se fijan, yo les he puesto dos anotaciones que son fundamentales. Primero, cuando nosotros estemos trabajando sobre el sistema de GameFlow, por favor, no utilicen directamente esto de aquí, porque nosotros realmente podríamos hacer esto. Get Game Instance, podemos coger el Game Instance normal y corriente, podríamos hacer Get GameFlow, utilizar la interfaz que yo diseñé para poder hacer el GameFlow, y desde aquí hacer un Set Global State by Tag. Realmente esto lo podemos hacer, pero esto es lo mismo, pero peor, entre comillas peor, ¿vale? Que hacer esto. Vamos a venirnos aquí. ¿Por qué? Esto es un wrapper que lo que me permite a mí es registrar cada uno de los eventos que va pasando y sobre todo validar la entrada. ¿Por qué? Porque nosotros aquí no estamos, en la de abajo, nosotros no estamos validando ni esto ni esto. De tal manera que si esto falla o esto falla a la hora de venirnos aquí, esto se rompe. Y esto es un problema para nosotros a la hora de la ejecución. Al igual de que si se fijan aquí tengo un pequeño parámetro que dice Enable Logs. Es decir, esto tampoco me va a guardar un registro porque de manera interna en las funciones yo no tengo
un sistema de logs registrando qué va pasando. Y es por eso por lo que hicimos fue wrappers para que nosotros tener un control de validación. Si nosotros entramos, si se fijan, esto viene directamente de otro wrapper donde nosotros también validamos, en este caso el Game Instance, y validamos que tengamos el subsistema de GameFlow. Una vez que nosotros lo validemos, aquí lo vamos a poner, tenemos aquí el sistema de logs en caso de que falle, llamamos directamente a la función y pasamos el parámetro que éste necesita. Y volvemos a registrar logs de lo que va pasando. ¿Qué pasa? Si se fijan, aquí yo tengo un enable logs, que lo que hacemos es que una vez que ya nosotros no necesitemos en algún momento en un actor o en un sistema o en algún lugar, por ejemplo, tenemos aquí, lo que nosotros vamos a hacer es crear una variable expuesta dentro del sistema y la vamos a exponer. Y todos los bindeos, todos los seteos y todos los lugares van a tener siempre este enable logs. Si nosotros al final lo desactivamos, estos eventos van a dejar de registrarse dentro de nuestro sistema de logs, quizás porque ya lo hemos validado, porque sabemos que ya funciona o por lo que nosotros queramos. Esto al final va a reducir el overhead, porque aunque haga una llamada, cuando llegue directamente, vamos aquí de nuevo, cuando llegue aquí, nos vamos a dar cuenta de que no va a hacer absolutamente nada y por lo tanto no va a cumplir toda la función de registrarme el log dentro. Porque al final dentro, si se fijan, también tiene todavía más comprobaciones. Imaginemos de todas formas que por lo que sea no hemos desactivado, pues hay una segunda comprobación que diga, oye, si ya está para distribución, tampoco me registres los logs, porque de esta manera también, es decir, esta es una segunda validación pues para evitar que pueda llegar a ejecutarse en caso de que te olvides de desactivarlo en algún actor o sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en este punto? Vale, como ya les estaba comentando, nosotros aquí no solamente podemos cambiar el estado llamando directamente, sino que si nosotros quisiéramos también bindearnos, tendríamos que hacer bind global y claro, nosotros siempre tendríamos que estar haciendo lo que ya les dije, una comprobación en 3 capas. Sin embargo, con este sistema que tenemos aquí, realmente ya no haría falta. Nosotros ya estamos aplicando esas capas de validación y desde aquí tú simplemente puedes hacer un custom event y ya puedes llamarlo, o la alternativa es más limpia, es crear una función para este evento en específico y luego aquí haces un check tag y una vez que ya lo hagas, pues ya puedes ejecutar la función que tú quieras. Y claro, en este punto lo que tú me puedes preguntar es, uy, pero espera un momento, esto puede llegar a crear un montón de overhead a la hora de hacer llamadas, Claro, aquí depende un poco de cómo tú, como siempre les estoy comentando, utilicen este sistema. Este sistema no está diseñado o no se diseñó con un propósito de iteración. Es decir, no se diseñó para que tú lo metas en un evento tick y eso se está actualizando continuamente, porque no es un sistema de comunicación directa y tampoco tiene sentido para eso. ¿Vale? ¿Qué pasa? En este caso, lo único de lo que se tiene que encargar es de los contextos. Y aquí viene la parte fundamental. ¿Quién lo tiene que usar y quién no? En este caso, mi recomendación como el que diseñó la arquitectura es que esto solo lo manipulen menús menú contextuales, menú pausa, menú main y en este caso en managers. Nosotros en un momento dado del desarrollo vamos a utilizar managers que se encargan de la IA, managers que se encargan de la comunicación de los niveles, subsistemas. Esos son los únicos que deberían tener el poder de poder gestionar y orquestar cambios de estado dentro del juego o dentro de contextos, personajes, IA, esto o lo otro. Porque eso, de esa manera nosotros vamos a tener un control específico y centralizado de dónde se van haciendo los cambios globales de cada uno de los sistemas. Por ejemplo, si nosotros queremos avisar a 5 enemigos, avisamos con el sistema que va dirigido directamente a la IA, lo tenemos por aquí, bueno, lo tenemos en algún lugar de aquí. Bueno, aquí tenemos UI, o se me habrá olvidado ponerlo, posiblemente sí, bueno, se me olvidó ponerlo, pero tenemos uno específico para la IA. Entonces nosotros, claro, no vamos a utilizar ni el sistema global ni nada, sino solamente el de la IA. Y esa trazabilidad a nosotros nos permite que sea el manager de la IA el único que cambie esos estados. Actívame estos 5 enemigos de esta zona, desactívamelos, cárgame estos, descárgame los otros. Lo mismo con los actores, lo mismo con los otros sistemas, sobre todo cuando estamos desarrollando un sistema de gameplay, los managers son fundamentales para el sistema de pooling object, para el sistema de precarga, para el sistema de la carga diferida y otros muchos. No me quiero enrollar mucho más y se viene la parte más importante y es, vamos a visualizar qué pasaría si nosotros llamamos a un actor, a 50 actores, a 1000 actores. Vamos a ver un ejemplo de ejecución. Vale, bueno, ya ves, ya has mandado un mensaje a un montón de actores. Ahora, lo que quiero ver es cómo se monta esto. A partir de aquí, cómo puñeta se diseña para que aparezca una pantalla de carga, para que el otro haga esto, para que el otro haga lo otro. Eso lo vamos a ir haciendo ahora. Y tengo que decir una cosa. Los sistemas de estado son sistemas secuenciales. Es decir, no son sistemas paralelos, no son sistemas que tengan que ejecutarse de manera paralela, sino que tienen que tener un sentido lógico de ejecución. Ejemplo muy básico es, cuando tú inicias el juego, inicias en el nivel boot. En el nivel boot, lo que tú haces en ese momento es decirle, oye, ponme una pantalla de carga hasta que yo haga la comprobación de que los cachés
está todo cargado y está todo gestionado. Perfecto. Está todo listo. Vamos a hacer un cambio de estado. Vuelve a ponerme ahora otra pantalla de carga y vamos a hacer el cambio de nivel. Avisas al subsistema de que me empieza a cargar el nivel y pasamos al menú main. Cuando tú entras al menú main, el menú main contextualiza y avisa al player controller de, oye, ya yo estoy creado, necesito que me coloques el menú main, créalo, instáncialo y pónmelo en pantalla. Entonces, en ese momento, el player controller se encarga de gestionar todo eso a través de un componente interno, a través del UI Manager. Y a partir de ese momento, pues tú estás dentro del menú main. Imaginemos que tú le das al botón de comenzar y necesitas empezar a cargar el nivel del último lugar donde estaba o necesitas salir del juego. Esos son dos cambios contextuales de estado, porque en uno cargas un nivel y te vas a otro lugar y en otro sales del juego y necesitas guardar la partida, actualizar los datos, etcétera, etcétera. Esos son cambios contextuales y pasan de manera secuencial según a donde tú quieras ir en cada momento. Esto puede ampliarse a mundos abiertos claramente según el contexto, porque tú siempre vas a tener un contexto de hilo principal y luego puedes tener contextos de hilos secundarios, y eso lo vamos a ver más adelante. Vale, pero es importante tener esto en cuenta porque es muy fácil confundirse entre ejecutar sistemas paralelos o sistemas secuenciales. Esto es un sistema secuencial. Vale, entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a descansar otra vez 5 o 10 segundos, nos vamos a meter a comunicar actores de manera masiva. Vamos a utilizar, como vemos aquí que ya lo tenemos preparado, mandar un mensaje, mandar todos estos en batch para ver cómo se van ejecutando. Y una vez que lo tengamos todo hecho, el siguiente punto ya es ver cómo se estructuraría y se haría esto dentro de un sistema de verdad. Y ya a partir de ahí, pues vamos a ir a ver los benchmarks, vamos a comprobar en el insight cómo se trabaja, cómo va, cómo actúa y cómo se identifica. Vamos a ver el concepto de PSO y creé un script específicamente para descargar los PSO, para volver a cargarlo y ver el concepto de por qué es necesario hacer estas comprobaciones y ver estos códigos. Así que vamos a descansar un par de segundos y volvemos enseguida. Para ustedes será un instante, para mí un ratito. Bueno, hemos llegado a la parte de la clase donde ya vamos a empezar a estresarlo un poquito. Claramente nosotros lo vamos a empezar a probar en estados que no son verdaderamente reales. Generalmente, cuando nosotros hacemos cambios de estados en una arquitectura correcta, tú vas haciendo en diferentes tipos de momentos y lugares estratégicos diferentes cambios y comunicaciones en decenas quizás de sistemas y actores, pero nunca vas a hacer cientos ni miles de llamadas en cada frame, jamás, porque realmente el diseño tampoco se diseñó para eso, ¿no? Pero igualmente nosotros ahora lo que queremos es estresarlo. Nosotros queremos utilizar el sistema de delegate y el sistema interno y todo lo que está haciendo de validación, y lo que nosotros hacer es, para dejarlo completamente plano, sin validación, con comunicación directa y comprobación simplemente del gameplay tag, lo que vamos a hacer es una prueba de estrés. Claramente, porcentualmente, cuando nosotros tenemos que hacer una validación, nosotros tenemos que añadirle unos cuantos nanosegundos a la hora de validar, pero cuando mejor vamos a poder hacer eso es durante el runtime, es decir, cuando ya tengamos todo el sistema montado, vamos a ir analizando los lugares donde se ejecutó con el costo de que valide si tiene que ir hacia adelante, si tiene que ir para atrás, pero ahora mismo lo que queremos es, vamos a quitar las validaciones, vamos a dejar simplemente que busque dentro si tiene reglas o no, las hemos eliminado todas, pero vamos a intentar emitir mensajes en masa y vamos a emitir oyentes en masa para que escuchen el mensaje. Por ejemplo, primero vamos a emitir un mensaje y lo que vamos a hacer es que tenemos un actor dentro del escenario y luego lo vamos a multiplicar hasta 1000 actores. Una vez que tengamos 1000 actores, vamos a ir viendo cómo linealmente el sistema va a empezar a incrementar toda la ejecución. Aquí vamos a hablar del concepto de frame, del concepto de presupuesto de frame, cómo se entienden los milisegundos y los nanosegundos. Vamos a ir paso por paso, porque después luego yo en el material didáctico os dejaré un ejemplo y un entendimiento un poco para entender cómo funciona esto, ¿no? Es el presupuesto de un frame, que representa 1000 milisegundos para un frame. Para un frame de 60. Es importante tener esto en cuenta a la hora de tener en cuenta que cuando vamos a hacer la transición de un menú, informar a ciertos actores, estamos hablando de que en ciertos momentos podríamos efectuar qué decirte yo, menos de un 1% del presupuesto de un frame para poder comunicar a, yo qué sé, 30, 20 actores, 10 enemigos. Por eso les digo que vamos a ir haciéndolo de momento de la forma más básica posible. Luego haremos una ejecución completa normal e ir pasando de nivel en nivel, poniendo la pantalla de carga, luego pasando y cargando otro nivel, así de manera consecutiva. Y después ya haremos el resto de las situaciones, ¿no? Entonces vamos a venirnos ahora mismo aquí y como ven, lo que tengo es un actor y este actor está bindado a un evento global, pero está bindado a un montón de situaciones diferentes. Es decir, el evento global en todas estas circunstancias las va a escuchar y simplemente va a emitir un print string. ¿Por qué? Porque más o menos ya conocemos lo que cuesta un print string y utilizarlos en masa para ver realmente qué es lo que está generando posibles overheads si lo genera es mucho más sencillo. Cuanto más simple sea la ejecución que haga, más nos vamos a dar cuenta de que realmente cuál es el costo, si la validación, si el chequeo, si al llegar aquí, y teniendo en cuenta de que aquí estamos utilizando match stack. Luego vamos a utilizar igual, es decir, equal,
para ver un poco las diferencias y si realmente representa un cambio considerable, porque por ejemplo Matchstack es más caro que utilizar un equal. Pero bueno, vamos ahora mismo a hacerlo de esta forma. A mí lo que me interesa es ver si el actor tiene la capacidad de recibir el mensaje y a partir de ahí analizar. Entonces, nosotros lo tenemos ya conectado, aquí está, perfecto, y vamos a mandar un mensaje. Le vamos a poner enable logs para un poco simular que estamos también guardando logs, aunque no es el caso. Entonces, vamos a venirnos aquí porque creo que esto tengo que cambiarlo aquí, perfecto. Si está activado, vale. Entonces, bueno, el enable lo que está puesto y esto está aquí, listo. Lo que vamos a hacer nosotros es comunicarnos con el actor. Y solo tenemos uno, pero vamos a hacer 6 comunicados. Vamos a ver qué falla. Vale, ya desactivé esto. Es que había desactivado todo el sistema de log para que tampoco nos molestara dentro del runtime. Bueno, vamos ahora a hacer la prueba. Vamos a emitir el sonido y que el actor lo escuche, así de simple. Nos metemos dentro y ahora simplemente apretamos uno y parece que lo está escuchando. Vamos a irnos aquí. Y vemos. Perfecto. Entonces sabemos que uno de los elementos lo está haciendo. Ahora vamos a ver qué realmente repercute esto a nivel de rendimiento. Vamos a darle. Vamos a empezar el trazado. Vamos a darle a 1. Y vamos a entrar dentro. Aquí está. Vamos a buscarlo. Perfecto, y aquí ya el evento lo tenemos asomando. Fíjense a nivel de rendimiento qué representa esto para nosotros. Vale, ahora teniendo un concepto claro, cuando nosotros por ejemplo activamos la calculadora, no la vamos a traer aquí, porque la abrí 2 veces. Vale, nosotros tenemos que tener en cuenta que 60 frames es lo que nosotros todos creemos cuando estamos trabajando, estamos jugando a un juego, ¿no? El tema de los frames. Ahora nosotros lo que tenemos que traducir, por decirlo de alguna manera, es entender realmente qué repercuten estos nanosegundos para nosotros. Y esto lo que voy a hacer es dejarles en el material didáctico. En el material didáctico, vamos a ponerlo aquí, que se me cerró esto, perfecto. Les voy a dejar en el material didáctico cómo entender un poco el tema de los nanosegundos. Vale, un milisegundo representa un 6% generalmente de un frame. 60 frames generalmente son 16,6 milisegundos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo cuál es el costo real que está teniendo, por ejemplo, emitir un mensaje, aquí nos está diciendo que representa 484 nanosegundos del presupuesto. Si sabemos que un milisegundo son 1000 nanosegundos, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño cálculo para ver realmente cuál es el costo porcentual de un frame de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces, nosotros simplemente tenemos que coger 484,3. En este caso, vamos a ponerle un 6%, por redondearlo. Y luego, esto lo vamos a dividir entre 1000. Nosotros sabemos ahora mismo que esto repercute en un 2,9% del presupuesto de un frame mandar un mensaje a un actor. Eso es lo que representa el 2,9% de un frame. Entonces vamos a ver ahora, esta es la parte más simple, más básica, qué pasaría si nosotros empezamos exponencialmente a subir esto. Lo que voy a hacer es, para que no se grabe mientras estoy simplemente copiando y pegando al actor, voy a hacerlo con 50 actores y volvemos. Vale, ya tengo los 50 actores creados y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que antes. Vamos a entrar, empezamos y ahora simplemente replico. Perfecto. Y ahora lo que he hecho es guardarme ese evento específico. Me salgo y paramos. Maravilloso. Ahora que ya tengo los 50 actores aquí, vamos a abrir el Insight y vamos a ver qué nos dice esto. Aquí está. Aquí lo tenemos. Perfecto. Y ahora esto ha subido directamente a 1,4 milisegundos. Pero claro, en este punto, nosotros lo que hemos hecho es que en un mismo frame estamos emitiendo un mensaje a 60 actores, en este caso, o 50 actores, que repercuten realmente en todas estas operaciones directamente. Es decir, nosotros sabemos que si un milisegundo repercute en este caso, en un presupuesto de un 6% de un frame, nosotros aquí estaríamos quitándole, no sé, vamos a ver, sería aproximadamente un 7%. Nosotros cogemos de nuevo el número, vamos a borrar la pizarra y vamos a coger de nuevo, estos son 1400 por 6 y lo dividimos entre 1000.
y estamos cogiendo aproximadamente un 8,4% cuando lanzamos un mensaje a 60 actores. Antes de dar el salto a crear muchos más y muchos más y muchos más, lo que vamos a hacer es duplicar la cantidad de mensajes que nosotros mandamos en este momento, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que dentro del debug, en vez de utilizar el de mandar un único mensaje, ahora vamos a hacerlo en masa. Vamos a mandar en un único frame que emita todos estos mensajes de manera consecutiva, pero es que encima no lo va a escuchar un actor solo, lo van a escuchar 50 actores a la vez. Y vamos a ver realmente cuál es el presupuesto que gasta esto a nivel de un frame. La idea es que nosotros entendamos que esto no está pasando a cada frame, en cada momento, en cada situación. Y si nosotros analizamos ahora el insight cuando veamos esta prueba, vamos a ver realmente qué es lo más costoso de todo lo que va pasando, porque al final lo que te pone arriba, al principio, repercute en la totalidad. Entonces, vamos a venirnos aquí. Aquí no. Y claramente, otra cosa, vamos a hacer la prueba en esta situación, pero también tendríamos que hacer la prueba en una situación, por ejemplo, de standalone o cosas del estilo, ¿no? Entonces vamos a ver primero esto. Vamos a ejecutar, iniciamos y ya se ha emitido el mensaje. Salimos, le damos y entramos. Y perfecto. Miren qué interesante. Si nosotros estamos actualizando, claro, fíjense, hemos pasado de 1 milisegundo a 8 milisegundos. ¿Qué pasa? En un solo frame estamos mandando 360 mensajes, estamos haciendo 2160 match stack. O sea, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo, y fíjense también lo que repercute esto, 415 nanosegundos. Pero vistas las circunstancias arquitectónicas de lo que nosotros vamos a hacer, en un único frame, generalmente tú no vas a avisar a 360 sistemas diferentes, 360 actores. Por norma general nunca se hace. Otras formas, de todas formas, vamos a ver realmente qué repercute esto para un frame nuevamente, porque hay que entender cuando vemos estos números qué repercute a nivel realmente de costo, y sobre todo teniendo en cuenta que esto no se repite continuamente, sino en momentos estratégicos, cambios de niveles, cambios de contexto de widgets, etc. Entonces cogemos ahora mismo 8100 por 6 y lo dividimos entre 1000. Nosotros sabemos que ahora sí que estamos cogiendo aproximadamente el presupuesto de la mitad de un frame, Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque, claro, ahora nosotros de manera masiva podríamos hacerlo con 100, con 1000, pero ¿en qué contexto nosotros realmente vamos a estar avisando a 1000 actores de un cambio de estado? Eso no tiene ningún sentido. Generalmente, casi todos los sistemas que se van haciendo, que se van generando por decenas de comunicación. A lo mejor un sistema avisa a otro, es decir, en total, a lo mejor en un cambio de estado en específico, pueden estar escuchando, no sé, 40, 50, 60 entre actores, sistemas, pero es que encima esto está pasando también no en un único frame, sino en momentos estratégicos. Por ejemplo, entras en una misión, se avisan a unos sistemas, empieza una cinemática, se avisan a otro sistema, empieza una pelea, se avisan a otro sistema. Es decir, realmente son momentos contextuales donde se va repartiendo el comunicado. Es precisamente por eso por lo que quería enseñarles un poco esta prueba de estrés y lo he ampliado, lo he hecho con 1000 actores. Creo que tampoco el propósito de ir aumentando todo esto no tiene ningún sentido, porque yo lo que quiero que vean es que a nivel conceptual, cuando nosotros mandamos mensajes, lo mejor también es que repartamos el mensaje según la arquitectura que nosotros estamos haciendo. No tiene sentido que en un único sitio hagamos un match stack y que hayan activos en ese momento 1000 personas colocadas. ¿Por qué viene todo esto que les estoy diciendo? Porque en la clase anterior yo les dije que el concepto de bindearse, es decir, este concepto de aquí, no tiene que hacerse directamente siempre desde el begging play. Los contextos de escucha tienen que ver cuando realmente ese contexto importa para el gameplay o para el contexto de tu juego. Por ejemplo, si nosotros tenemos en algún momento, spawneamos ciertos enemigos en el escenario, esos enemigos pueden existir, pero pueden estar completamente apagados, pueden estar en un trozo del escenario. En el momento en el que no estén, pues los quitas, los despawneas y los liberas de memoria. Pero de esos, por ejemplo, se va encargando un IA Manager, un Actor Manager. Puedes utilizar sustitutos visuales como mallas en proxy. Es decir, al fin y al cabo lo que te digo es que tú te bindeas a los eventos o a los sistemas cuando realmente el contexto tiene sentido, cuando va a valer la pena hacerlo. Por eso, generalmente lo que se suele enseñar es que en el begging play empiezas y ya lo haces todo, te cargas esto. Generalmente no. Verán que durante el desarrollo de todo nuestro juego del Vertical Slice, lo que estamos haciendo en este caso es que solamente nos vamos pues a bindear a eventos del Gameplay Message Subsystem cuando esto tiene sentido. Esto lo vamos a dejar no en el begging play, sino en otras circunstancias, por ejemplo, cuando lo avisemos desde una interfaz, desde el manager o cosas del estilo, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que nuestro sistema puede llegar a escalar porque a nivel de costo tampoco es caro. Estamos hablando de que a nivel de escala
estamos hablando de que podemos romper un frame de 60 frames en ese preciso momento. Claramente, esto en un contexto mayor, con escenarios, con GPU, con etcétera, pues claramente un frame lo estás intentando coger con todas tus ganas, pero para eso tienes que cometer errores arquitectónicos de avisar de manera masiva en momentos continuados, cosas que no tienen sentido ni para lo que no está diseñado este sistema. Ahora, ¿qué es lo que nos queda por ver? Nosotros ya hemos visto ejemplos básicos de cómo se ejecuta. Ahora vamos a ver cómo se ejecutaría en un ejemplo normal y corriente, súper básico de transición de niveles. El juego arranca en el nivel boot avisa de que ya está acabado, pero es mentira. Es decir, nosotros lo que hemos hecho es imitar la carga de PSO de caché, porque eso es lo que vamos a hacer en las clases siguientes. Entonces simplemente lo que he hecho es colocar un timer by event que dure 3-4 segundos, dando la sensación que se está cargando y que cuando termine ejecute otro cambio de estado para pasar al menú main, y el menú main estará hasta que tú apretes el botón de comenzar o de salir. Esos son dos cambios de estados contextuales. Y luego lo que vamos a hacer es hacer todo eso, vamos a darle a analizar en el inside con todos esos eventos repartidos, unas cosas avisándose a otras, y vamos a ver cuál es en este caso los recursos que consume, y vamos a analizar lo mismo con un proyecto en shipping de esta forma más básica. ¿Por qué en el material didáctico? Y aquí les aviso de que realmente estos no son sistemas de validación definitivos, porque claramente cuando ya montemos toda la arquitectura, todo el gameplay, todo el proyecto, ahí es cuando nosotros vamos a estar haciendo insight todo el rato, vamos a estar viendo cómo funciona, cómo optimizarlo, cómo interactúa con otros sistemas, cómo efectuar cargas en ciertos momentos, estratégicamente dónde colocar las cosas. En una de las charlas de Epic hay una cosa que decía hay momentos en los que tú no puedes evitar que existan hitches en el sistema. Lo que sí que tú puedes hacer es saber dónde colocarlos para que el usuario ni se moleste ni tenga la percepción de que el juego va mal. Entonces, con este concepto claro, nuestro siguiente paso ahora es ver el flujo normal de ejecución, y a partir de ver el flujo normal de ejecución vamos a ver el concepto de carga de niveles, que lo vamos a ver también ahora, y posterior a eso pues ya simplemente trabajar. Una cosa importante, en el Player Controller, si se fijan, ya yo he ido creando los componentes de los menús contextuales que nosotros vamos a ir trabajando e iremos desarrollando en este caso. No vamos a profundizar ahora mismo mucho en ellos porque realmente no están creados, son básicos para el propósito de enseñar el flujo del sistema. Y por otro lado también decirles que dentro del Game Instance hemos hecho otra parte para poder explicar, ves que lo tengo desconectado. Aquí tenemos el evento de que se pueda cerrar el sistema. Y en el otro caso, por ejemplo, que me cargue exactamente el load level debug. ¿Ves? Aquí lo tenemos. Y les voy a enseñar este concepto de aquí, que es muy interesante. Este código es el código más básico, pero entre comillas profesional, ¿vale? Para poder gestionar una carga de niveles sin hitches. ¿Qué es lo que hace este caso? Pues este recibe la referencia del nivel y lo empieza a cargar de manera síncrona. Mientras tanto, nosotros hacemos un cambio de estado para colocar, en este caso, una pantalla de carga que será exactamente la de toLevelShow. Es decir, nosotros tendremos diferentes tipos de pantallas contextuales de carga y según el gameplay tag que este reciba, pues utilizará un diseño o otro diseño, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? En este caso, pues utilizamos un timer event en looping, ¿vale? Con un sistema de iteración en 0,5 para que no sea muy pesado. ¿Qué es lo que vamos haciendo nosotros? Pues vamos analizando el número de PSOs que queden. Llega a 0. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ya ha terminado de cargar la caché, las PSO, es decir, los shaders, y por lo tanto a partir de este momento puede cargar el nivel y limpiamos automáticamente para que esto deje de hacer loop. Una vez que hagamos eso, el nivel se abrirá y vamos a mandar otro mensaje directamente para que destruya en este caso la pantalla de carga, para que en este caso cuando nosotros estamos creando la pantalla hacemos un create widget y guardamos en memoria. Esto lo hacemos para liberar memoria, porque mientras la pantalla de carga esta específica de cambiar de nivel no la vayamos a volver a utilizar, tenerla en memoria no tiene sentido. Es por eso que nosotros mandamos este mensaje y quien lo está escuchando en este caso es el menú loading. Si nos venimos aquí, vamos a ver que esto está cargado aquí. Y tenemos, le está escuchando el mensaje para cuando nosotros vamos a construirlo para verlo, o está escuchando cuando nosotros necesitamos destruirlo. Y al destruirlo, pues simplemente hacemos un remove from parent y lo liberamos de memoria. Esto es algo súper básico, realmente no van a ser así, van a ser mucho más complejos, mucho más grandes, ¿vale? Para lo que sería un juego definitivo, un vertical slice con todos los componentes, botones y sistemas, pero esta es la forma más básica y como yo quiero enseñarles cómo funciona. Al final este está bindeado al evento global, como todo, pero estos solo dos están escuchando estos dos contextos específicos, el contexto este y este. Así que voy ahora a preparar todo, a conectar los nodos que están, vamos a repasar todo el flujo y luego lo ejecutamos para ver cómo serían. Y verán que simplemente haciendo simples cambios de estado, el sistema va haciéndolo todo automáticamente. Así que venimos enseguida. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de cómo funciona este tema, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es generar, vamos a ver cómo es el flujo completo de este sistema. Lo que voy a hacer es darle al play simplemente para que veas lo que pasa. Cuando nosotros empezamos hay una pantalla de carga. Esta pantalla de carga lo que está haciendo es
simulando la precarga de caché. Cuando yo le doy a comenzar, esta automáticamente vuelve a aparecerme la pantalla de carga y me entra. ¿Qué pasa? ¿Los tiempos que dura esas pantallas de carga los estoy decidiendo yo? Sí y no. Porque lo que yo he hecho en este caso, dentro del nivel de boot, es bindearme a un evento global, ¿vale? Y cuando entro, lo que me estoy dando cuenta es que cuando el player controller haya terminado de cargarse, lo que va a hacer esto es un viajar directamente al nivel. Es decir, lo que yo estoy diciéndole es, mira, cárgame el loading to level, es decir, cárgame el widget de carga, y cuando lo hagas, retrásame 4 segundos la ejecución de algo. ¿Por qué? Porque en las clases siguientes nosotros vamos a desarrollar lo que sería el subsistema de carga de PSO por catálogo, que es una combinación entre el sistema original que tiene Unreal y un sistema donde nosotros nos aseguramos cargar cosas en específico. Pero eso ya no lo vamos a hablar más adelante. Ahora lo que me interesa es que veáis una cosa. Cuando entramos aquí, lo que nosotros hacemos es que limpiamos directamente el timer para que pare en ese momento, y justamente en este instante tenemos dos opciones. Podemos de manera individual llamar a una u otra o utilizar un batch de ejecución donde le vamos a decir, oye, escóndeme ya la pantalla de carga y cárgame y vete al nivel del menú main. ¿Qué pasa? Yo en este caso estoy utilizando un mismo widget para simular la espera mientras se va cargando, en este caso, los PSO y la transición al menú main. Realmente esto todo deberían ser pantallas diferentes. Una para ver la barra de que se está cargando los PSO, otra para la pantalla de carga y transición, otra de diseño y transición entre niveles. Es decir, van a haber un montón de pantallas de carga diferentes o con estilos diferentes en base al contexto que yo le indique. Pero para no complicarme mucho la vida ahora y que lo vieran, se los estoy enseñando de esta forma. Ahora bien, al final el flujo, ¿cuál es el siguiente? El nivel está esperando y está escuchando a que el player controller, este que tenemos aquí, cuando genere el begin play, va a generar lo que sería un comunicado diciéndole, oye, ya yo estoy cargado, por favor, empieza a hacer lo que tú quieras. Entonces, este va a emitir un sonido indicándole que se cargue, y justamente con esta nomenclatura en específico. Pero a la misma vez, cuando empieza, él se suscribe también a los eventos globales, y dentro de este evento global, él está esperando a que se emita con el contexto de menú main. Es decir, él no va a construir el menú main hasta que yo no le pase un comunicado con este contexto en específico. Simplemente pues se suscribe y se mantiene atento. Una vez que pase eso, se construye el UI Manager, que en este caso solamente es para controlar el menú pausa. No les estoy diciendo ahora mismo que todo esto sea la estructura que va a seguir, porque todo esto lo vamos a construir después. Esto es algo que he hecho muy rápido para enseñarles un poco la estructura de flujo de comunicaciones entre sistemas, ¿vale? Una vez que ya he hecho eso, el player controller avisa el nivel, y el nivel lo que hace es ejecutar, pues lo que te digo. En este caso, genera la pantalla de carga para que lo veamos, empieza un timer 4 segundos para simular que se están cargando los PSO, aunque veremos ahora que también vamos a visualizar cómo se van cargando los PSO. Limpiamos el timer para parar el lupeo, y aquí le decimos, oye, enséñame de nuevo o esconde la pantalla de carga y cárgame el menú main. Cuando llegamos al menú main, volvemos ahora aquí, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando llegamos aquí, el menú main también está suscrito a que el player controller se cargue, y cuando pase le tiene que dar el contexto de, oye, ya yo estoy creado, el nivel ya está creado, necesito que ahora me pases el menú main, me lo construyas y me lo enseñes. Vale, perfecto. Pues entonces el player controller va a escuchar ese sonido y va a construir el menú main. Así de simple. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en esa transición? Cuando nosotros vamos aquí y construimos, nosotros en el GameFlow ya estamos pintados también a un evento global. En este caso, con diferentes contextos. Un contexto para shutdown y un contexto para abrir nivel. En este caso esto todo debug, porque esto va a ser un subsistema entero de carga de niveles, carga de un montón de cosas. Entonces ahora mismo solamente es para debuguear, por eso lo pongo en todas partes. Y en este contexto lo que le estoy diciendo, oye, si te viene con el contexto de debug level, pues me vas a cargar el debug level. Y en el caso de que te venga con un contexto de menú main, pues me cargas el nivel de menú main. ¿Qué es lo que hace esto? Pues nada más empezar empieza a ser una carga síncrona. Mientras se genera la carga síncrona, lo que hace en este caso es mostrarme la pantalla otra vez de carga. Ejecuta un set timer que lo que va a hacer es que va a ir analizando constantemente este evento que tenemos aquí. Y esto lo que va a hacer es devolverme constantemente el número de PSOs que queda por cargar. Y lo que voy diciéndole, oye, en el momento en el que esto sea igual a 0, ábreme el nivel, invalida el timer y quítame la pantalla de carga. ¿Qué pasa? Esto lo podemos hacer invalidar antes, abrir después, es decir, podemos hacerlo de esta manera si os sentís más tranquilo por si acaso. Lo que hacemos es que paramos el timer, ejecutamos la carga, y en este caso mandamos un aviso directamente al loading to level, es decir, volvemos otra vez a irnos aquí al loading screen, y dentro del loading screen constantemente él está escuchando dos situaciones.
muéstrate y escóndete. El muéstrate y escóndete es constrúyete y destrúyete. Destrúyete es tan fácil como simplemente descargarlo de memoria y cargarlo. No va a funcionar así. Esto es un simple ejemplo de comunicación. Ahora, claro, tú ves aquí un montón de comunicados para un lado o para otro, ¿no? Pero sobre la práctica es algo tan sencillo como yo simplemente le doy al play. Espérate un segundo, para que esto funcione de todo tenemos que ir al nivel original del que parte, que es el boot, y nada más empezar, él solo lo hace. Él ya está haciendo toda la gestión, espera 4 segundos, comprueba que no hay caché, se mete directamente en el menú main y una vez que lo hace le doy a comenzar o salir. Si le doy a salir, sale. Volvemos otra vez a lo mismo, espera 4 segundos, que es la simulación que nosotros le hemos dicho. Nada más entrar, le doy a comenzar, vuelve otra vez a hacer la carga y entra de instantáneo. ¿Por qué? Porque realmente no hay caché esperando. Ahora bien, nosotros lo que hemos hecho es, para poder visualizarlo correctamente, hemos hecho un shipping, aquí lo tenemos, ¿vale? De este proyecto, tal cual lo acabas de ver aquí, el mismo código y todo. Entonces, nuestro propósito ahora es ver el resultado en vivo. Vamos para poder visualizar también cómo se va cargando el PSO antes de continuar, para que vean que yo no soy el que verdaderamente está manipulando el tiempo, sino que él, en base a los datos que tiene, pues va decidiendo qué es lo que tiene que ir haciendo. Y después vamos a ver un profiling. Ya estamos aquí y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo he creado un batch, esto realmente es un código que lo que hace es que me limpia y me elimina todo lo que sería la caché de la memoria gráfica, etcétera. Por eso va a tardar bastante. Es una forma brusca, por decirlo de alguna manera, de limpiarme todos los PSO, etcétera, si ya yo he abierto el proyecto, porque esto se guarda. Como yo no estoy creando un PSO físico, él al iniciarse y al generarse todo esto se está guardando en caché en memoria, y esto lo único que hace es recorrerlo y borrármelo. Entonces, esto simplemente es para que a nivel didáctico yo os pueda enseñar cómo se borra. Esto me va a empezar a borrar la caché. Vas a darle un poquito. Tarda un poquito. Lo que voy a hacer es que lo paro y cuando esté terminado vuelvo. Aquí está. Pues ya una vez terminado simplemente pues me salgo. Ya esto está listo. Y ahora lo que vamos a hacer es abrirlo. Ahora lo que va a hacer es tardar 4 segundos. Una vez que pase los 4 segundos, fijaros arriba en la esquina como tiene 4000 caché, porque yo lo que he hecho es borrarlo absolutamente todo. Es decir, yo he hecho un borrado tan extenso que ahora mismo está cargándome todos los PSO, los está generando para que antes de poder entrar al nivel ya esto esté todo cargado. Es lo primero que haría un juego nada más entrar, ¿no? Entonces eso se quedará cargando. Lo que voy a hacer nuevamente es poner esto en cámara rápida, ¿vale? Perfecto. Ahora si se fijan, ya ha terminado y nos encontramos dentro del menú main. Y ahora es tan fácil como entrar a comenzar, pero como ya ha cacheado y ya ha generado todos los PSO, en el momento en el que le demos a comenzar, la carga será prácticamente instantánea a la hora de entrar en el nivel, sin hitchy, sin ningún tipo de problema. Que es lo súper interesante. Si ahora volvemos y salimos, todo esto se está haciendo por estado. Yo he estado en todo momento grabando todo lo que ha estado pasando. ¿Qué pasa? Si se fijan, esto ha tardado muchísimo y por lo tanto ha generado un archivo grande. Ahora lo vamos a visualizar y a comparar. Ahora vamos a hacer lo mismo y vamos a volver a entrar, pero ya con la caché hecha, ¿no? Entramos, 4 segundos, porque es lo que nosotros estamos simulando, pero ya entra instantáneamente. Y si le damos a comenzar, ya entra prácticamente de forma instantánea. Claramente en el diseño de niveles, en los lazy load, en todo lo que nosotros vamos diseñando, cuando nosotros entramos en el nivel, pues ya diseñaríamos una cinemática, una pantalla más bonita, animaciones. Ya eso ya es a gusto de lo que se va generando y diseñando dentro del proyecto. Pero todo lo que ha pasado hasta ahora se ha generado en base a estados. Y todo el exit, el resumen, en todo lo que estamos haciendo son comunicación de cambios de estado. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es visualizar. Vamos a empezar, si les parece, por la visualización del de carga de caché para ver un poco qué es lo que estaba pasando durante esa cámara rápida que yo les puse. Vamos a dejar que se cargue. Y vamos a poner aquí PSO. Están cargando todos los datos. Vale. Y nosotros nos vamos aquí abajo. Nos vamos a dar cuenta de que hay una zona que pone PSO Precompiled Pool. ¿Ven realmente cómo se muestran los datos? Si nosotros ahora, por ejemplo, apagamos todo y dejamos solamente en este caso, el render game thread. Vale. Y lo que yo quiero visualizar también es el PSO. Entonces nos venimos aquí, vamos a poner PSO. Tenemos aquí todos los, por decirlo de alguna manera, todos los filtros que tenemos para poder visualizar qué es lo que ha estado pasando. Entonces durante este transcurso del tiempo vamos, por ejemplo, a ir cogiendo esto de aquí y vamos a ir viendo cómo esto está generando
todo lo que sería el proceso de caché que estamos viendo. Bien, esto es lo que yo quería ver ahora. Ahora vamos a ver los eventos, pero de momento esto es lo que yo quería que vieras. Todo este proceso y el tiempo que ha estado cargando caché. Realmente nuestra interacción se ha mantenido aquí cuando ya ha pasado todo el trabajo duro de los PSO. Perfecto, pues ahora lo que a mí me... por cierto, no sé si lo visualizan bien, está aquí, PSO Precompile Pool, y estos más o menos son los procesos que se suele hacer para el PSO. Pero bueno, ahora antes de visualizar lo que quiero hacer es cerrarlo y vamos a visualizar el otro para ver qué pasa en ese momento también de los PSO. Entonces volvemos a hacer lo mismo, vamos a desconectarlo, vamos a poner el Game Thread y PSO. Ya lo tenemos activado y ahora podemos visualizar cómo, como la información ya estaba cacheada, los tiempos de ejecución son increíblemente mucho más pequeños, ¿no? Entonces si ponemos aquí PSO, y espérate porque le di sin querer a Mishing y no quería hacer esto. Vale. Entonces todas estas zonas se han reducido considerablemente conforme a los tiempos de ejecución, ¿no? Ahora lo que nos interesa es ver la ejecución. Vamos al de antes de nuestras funciones, ¿no? De esas comunicaciones que se van haciendo. El motivo principal también por el que yo ahora solamente utilicé el canal global para informarnos, porque no se diseña así, cada uno informará al de las UI, otro informará al sistema, otro informará otras cosas, es simplemente por un motivo didáctico y de trazabilidad. Es mucho más fácil ahora mismo simplemente hacer save set global y buscarlo directamente desde aquí, aquí está, que tener un montón de canales que tenemos que ir visualizando, ¿no? Entonces vamos ahora a desconectar nuevamente todo para quedarnos solo con el Game Thread y quiero yo visualizar, si se fijan aquí, hay diferentes momentos donde se han ido comunicando, ¿no? Entonces vamos a venirnos a estos primeros eventos y vamos a analizar la carga que han tenido, ¿no? Vamos a poner aquí set vamos a mirar aquí. Si no me equivoco, vamos a visualizar entonces otro de los eventos, a ver cómo los tenemos. Por aquí. Fíjense el costo real que ha estado realmente haciendo toda la trazabilidad de las comunicaciones. Unos han ido comunicando, pero realmente no han repercutido en absolutamente nada dentro de todo el proceso de ejecución. Cuando todo está en verde, significa que el costo es muy pequeño realmente, ¿no? Que está bien optimizado. ¿Se puede optimizar más? Pues seguro. Pero de momento esto ya nos permite validar el sistema para que podamos. Mira que hay varias comunicaciones, como estamos viendo. Aquí el sistema también se está comunicando. Y podemos ir viendo que, fíjense, que incluso los valores son muy inferiores a comparación como lo teníamos cuando lo estábamos utilizando desde el editor o incluso cuando se utiliza desde standalone, ya que se pierde entre un 20 y un 30% cuando estamos trabajando desde el editor. Entonces con estos datos simplemente lo quiero dejar por aquí. Vamos a preparar el proyecto para que ustedes podáis visualizar cada uno de los códigos. Vamos a limpiar las librerías, vamos a dejarlo todo maquetado. Voy a hacer una actualización también de los subsistemas anteriores para ya dejar también los wrappers de las otras librerías listos. Voy a dejar todo el proyecto funcionando y todas las funciones validadas para que a partir de ahí ya puedan ir viendo tanto el material didáctico como el proyecto. El proyecto, lo más seguro, junto con la actualización del material didáctico con la API, la tendremos el fin de semana, ya que mañana me tengo que ir de viaje a Tenerife a un evento sobre desarrolladores, etcétera, ¿no? Entonces, por esta clase es todo. Voy a dejar todo el material lo más definido posible para que lo puedan ver, y como son un montón de funciones, pues iré claramente definiendo las globales, que son exactamente iguales que para el resto, y luego les pondré las definiciones de cada una de las estructuras. Os dejaré también preparado un ejecutable para que podáis hacer exactamente lo mismo que he hecho yo aquí, y también os dejaré preparado el proyecto para que podáis visualizarlo como la versión anterior, corrigiendo algunos fallos que teníamos que ir corrigiendo porque es mucho código y tengo que ir revisando. Entonces, de momento, por aquí es todo. Espero que les haya servido de ayuda, espero que les guste también un poco todo lo que estamos haciendo. Si tienen dudas, no duden en dejarlas tanto en la academia como en los comentarios, y vamos a ir haciendo cosas cada vez más complejas a partir de aquí. Todavía nos quedan por desarrollar 3 subsistemas que son más simples en el desarrollo y en volumen que lo que hemos hecho hasta ahora, pero tengo que decir que llegará un momento en el que todo empiece a encajar y a funcionar de una manera mucho más consistente, y también tendremos que trabajar sobre los lazy load, es decir, ahora todo se está ejecutando directamente en un frame y es todo prácticamente instantáneo y no hay experiencia de usuario suave. Pues eso es algo que nosotros haremos también,
pues teniendo la arquitectura teniente. Y una cosa importante, hasta ahora, como ya les he dicho, estamos utilizando el sistema de canal global para comunicarlo todo. En todo el proceso del desarrollo, en muchos lugares vamos a estar utilizando el de Lira y el nuestro, pero claramente cada uno en su contexto. Y no todo se va a hacer en el global. Es más, el global se utiliza para momentos muy puntuales de comunicación, porque la mayoría de sistemas granulares se comunican en sus propios canales de comunicación. Lo interesante de todo esto es que aunque todos tengan canales diferentes, o sea, dispatchers diferentes de comunicación, los contextos son iguales para todos. Esto nos permite que un mismo contexto de ejecución se ejecuten en dos lugares a la vez. También, una vez que ya termine esto y el resto de subsistemas, lo que voy a hacer es actualizar el widget develop con una clase independiente para que podamos ver todos los estados y cambios de estado de manera continua. Y por último, que también es importante, justo después de esta clase voy a grabar ya una clase sobre el tema de los gameplay tags, que ya lo comenté durante esta, para ver cómo podemos editarlo, si nos hemos equivocado, si lo hemos puesto todo en un source que no era, cómo intentar cambiarlo sin romper nuestro proyecto, simplemente reordenando los gameplay tags en su lugar correcto. Y poco a poco iremos viendo cosas más complejas. Sé que podría haber profundizado más en ciertas cosas, pero lo mejor es ir poco a poco, porque conforme vayamos avanzando se va volviendo cada vez un poco más arquitectónicamente amplio de visualizar. Sin más, nos vemos en la siguiente clase y espero que les haya servido de ayuda. Hasta luego.